Bien, pues ahora sí, de manera formal, les doy la bienvenida. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado esta cuarta sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, Inés, por haber metido aquí el desorden y haber sugerido esta sesión que para todos es muy nutritiva y que también fíjate que dentro de la plataforma tenemos un área que se llama orientación para padres. Ah, Entonces, pues también aquellas personas que están metidas en este rubro de orientar a padres de familia, pues es como esta embarradita de lo que a veces se necesita ir conociendo para saber hacia dónde se guían las oportunidades. Y pues sin más, este, Carlos, te dejo dueño y señor, ya eres co-host. Por aquí está Gracias, Camila también apoyándonos. Y pues gracias. muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias chicos, me da gusto verlos otra vez. El pilón, como diríamos, lo cual me emociona porque, o sea, me gustó mucho que, gracias Inés, que saliera este tema. Es un tema del cual me gusta mucho hablar y del cual normalmente no tengo oportunidad de hablar en otros espacios, simplemente porque casi siempre me piden hablar sobre el trabajo con con las personas que tienen el trastorno de adicción y muy superficialmente puedo hablar sobre extensamente, ¿no? Sobre el trabajo con los familiares de las personas cercanas. Entonces, les voy a compartir pantalla. Hay hay muchas métodos, hay diversos métodos y propuestas o enfoques de trabajo para los familiares o las personas cercanas a los pacientes o las personas que tienen el problema de adicción. Yo les voy a platicar de uno que se llama CRAFT, porque en inglés, bueno, por sus siglas en inglés significa Community Reinforcement Approach and Family Training, que obviamente no se los voy a poner en inglés, pero significa enfoque de reforzamiento comunitario y entrenamiento para familiares. Y es un enfoque que me fascina, ahorita van a ver por qué, ahorita les voy a platicar qué es lo que me... Dame un segundo porque está medio rara mi presentación. Espérenme tantito. Ya, creo que ya. Ahorita les voy a platicar por qué me gusta tanto. Pero en sí, una de las razones por las cuales me gusta es porque es, eh, yo diría, el enfoque mejor estudiado o más, sí, como validado con mejor evidencia científica de efectividad para trabajar con los familiares. Entonces, y lo voy a intentar contrastar un poquito con otros enfoques o intervenciones un poquito más comunes o más famosas. Lamentablemente, Craft es una de esas como tesoros escondidos que todo el mundo debería de saber de esto, incluso las personas que no son especialistas en adicciones, porque aunque no seas especialista en adicciones, te toca trabajar con personas afectadas por las adicciones de sus familiares o de sus seres queridos. Entonces creo que Craft es una de esas cosas como que deben de estar en el botiquín de casi cualquier terapeuta. Porque si no trabajas con adicciones, trabajas con alguien que es afectado por las adicciones. Entonces, ¿para quién está diseñado Craft? Y yo sé que su nombre está como bien complejo, ¿no? Pero ahorita lo voy a desglosar y explicarles un poquito qué es esto de reforzamiento comunitario y la fregada. Pero no es nada que de hecho no hayamos platicado en otro momento. Craft está diseñado para personas como Mariana. Mariana está desesperada. O sea, la ansiedad, la depresión la consumen. Ella siente que ha hecho todo lo posible para que su pareja Andrés deje de consumir alcohol y drogas. Ha intentado hablar con él con calma, hacerle promesas, darle ultimátums, alejarse por unos días, se regresa a casa de sus papás, pero nada parece funcionar para Mariana. Y aunque ha amenazado hasta con irse y ya dejarlo definitivamente, ella sabe que nunca lo va a hacer. Ella no se siente preparada, ella no quiere alejarse, ella solo quiere recuperar al hombre del que se enamoró. Y a veces cuando Andrés deja de consumir por un tiempo, unos días, ella vuelve a ver a la persona cariñosa, dedicada, con la que decidió construir una vida. Pero, como siempre, esto es como cíclico. Esas mejoras son temporales, pasajeras, se repite el ciclo de sobriedad y volver al consumo, volver al consumo y Mariana se siente atrapada y no sabe qué hacer. Y llega a consulta contigo diciendo, ya intenté de todo. Este es el tipo de personas para las cuales está diseñado Craft. Incluso los ejemplos que nos ponía Clelia hace un momento, ejemplos personales muy útiles, creo que pueden ver cómo Craft puede ser una intervención eh, que, o sea, que está como dirigida, denme un segundo,
Ya, es que había un mosco y me iba a estar dando lata toda la clase. Entonces, está diseñado para apoyar a los familiares o amigos y a estas las vamos a llamar personas significativas preocupadas o PSP. A los familiares o amigos de las personas con problemas por consumo de sustancias y a ellos los vamos a llamar pacientes identificados. ¿Vamos bien con esto? Perfecto. ¿Por qué queremos trabajar con las personas significativas preocupadas? Bueno, ellos juegan un papel súper importante en lograr que los pacientes identificados entren a tratamiento para el consumo de sustancias, por varias razones. Estos familiares o amigos tienen acceso a información invaluable sobre la conducta de consumo de sus familiares o de sus pacientes identificados. O sea, ellos ven el consumo ocurrir en tiempo real. ¿Sí me explico? A lo mejor no siempre, no todas las veces. Muchas veces ocurre que el consumo es fuera de casa o con otras personas, que no es la persona significativa preocupada. Pero yo diría que en la gran mayoría de las veces, la persona significativa preocupada, PSP, eh, observa muy directamente todo el consumo y lo que ocurre alrededor. Además, tienen muchísimo contacto e interacción con sus pacientes identificados, por lo que están en una posición de poder influir muchísimo en la conducta de sus pacientes identificados de consumo. Y cuando tú le preguntas a una persona que llega contigo por un problema de adicciones, si tú le preguntas qué es lo que te trajo a terapia o a buscar ayuda, en un gran porcentaje de las veces te dicen, pues es que mi familia me indicó, me empujó o me ayudó. A veces lo dicen como de una manera como, lo estoy haciendo por mi familia, porque bla, bla, y a veces lo dicen, o sea, como medio, se nota como el rol de apoyo de la familia, o a veces se nota como los ultimátums y que la persona llega como por a regañadientes o lo que tú quieras. Sin embargo, cualquiera de los dos escenarios, la familia es un factor clave en que el paciente identificado acceda a ir a tratamiento. ¿Sí me explico con esto, chicos? Recuerden que si tienen preguntas pueden irme interrumpiendo y levantando la mano. Ahora, entonces, esas son como tres razones relacionadas al consumo de sustancias. O sea, cómo una persona significativa preocupada puede ayudar directamente al consumo de otra persona. Ahora, otra razón igual de importante es que las personas significativas preocupadas experimentan mucho malestar, mucho sufrimiento psicológico, fisiológico por su relación o su vinculación con los pacientes identificados que consumen sustancias y que no acceden a tratamiento, que no reciben tratamiento. Tienen mayor aislamiento social, soledad, mayores niveles de depresión, de ansiedad, de estrés, problemas de salud física, problemas económicos, sufren de violencia doméstica o familiar y obviamente problemas en las relaciones de pareja. Eh, entonces, es claro como una adicción no impacta solamente a la persona que consume, sino a todas las personas, bueno, no a todas, pero a varias personas alrededor, ¿sí? Se estima más o menos que, por ejemplo, por cada persona que tiene una adicción, hay 5 personas alrededor afectadas directamente por el consumo de sustancias cuando esta persona rechaza el tratamiento, ¿sí? Y las consecuencias pueden ser diversas, o sea, estas que les acabo de mencionar, o incluso un poquito más como ellos lo reportan, vergüenza social, ¿sí? O sea, no es un diagnóstico, no es algo que puedes medir como la depresión o la ansiedad, pero es una preocupación genuina y real, el rechazo social ¿sabes? De la sociedad en general o incluso del grupo de amistades o de familiar. Ejemplo, Lelia no va a volver a invitar a desayunar a su sobrino, ¿no? Preocupaciones financieras, maltrato doméstico, o sea, familiar, entornos familiares muy caóticos, problemas emocionales, o sea, todo esto, y no se diga del impacto que esto tiene en los niños, ¿no? O sea, porque súper común que cuando llega un paciente contigo con adicciones, es muy raro que me hayan tocado pacientes con adicciones eh, en donde no haya niños afectados por esto. Digo, sí ocurre, ¿no? Y particularmente con pacientes más jóvenes, pero es muy común que hay niños alrededor de todo este caos y esta dinámica familiar de adicción. Am, les iba a mencionar algo. Ok, no sé si... Ok, no vienen las diapositivas, pero en esta idea de para quién está diseñado Craft, está diseñado para los familiares o amigos, estas personas significativas, pero aquí hay como una distinción clave que hacen mucho los desarrolladores de este protocolo, de este enfoque, y,
y yo creo que hay que tomarlo con flexibilidad, esta pequeña distinción clave. Dice, o sea, los PSP de pacientes identificados que absolutamente se rehúsan a entrar a tratamiento, ¿ok? Y esto es bastante común. Muchas veces, muchas personas se han acercado a mí, o sea, como preguntándome, ¿no? O sea, buscando consulta, buscando terapia, como de, es que, ¿cómo le hago para mi esposo tiene un problema de adicción, mi hermano, mi hija, no sé si me explico, no sé, pero no quiere acudir a terapia. Yo quiero que vaya contigo y no quiere acudir a terapia. Y, y muchas veces, no, no, o sea, iba a decir dilema, pero no, es un, es un problema, porque lo ideal sería que la persona con la adicción fuera a terapia, pero si no está dispuesta, y esto lo platicábamos en el módulo de entrevista motivacional, recuerden, yo tengo una filosofía una postura muy, eh, no sé, explícita de respetar la autonomía y las decisiones de cada persona, ¿no? Y si desde tu autonomía tú decides arruinarte la vida en las adicciones, está, ok, adelante, date, ¿sí me explico? No significa que no voy a hacer cosas para ayudarte con eso, definitivamente sí, pero al final respeto las decisiones. Entonces, a mí nunca me gusta como, y nunca recomiendo que cuando se acercan estas personas a mí, eh, nunca recomiendo como cosas tipo ponle ultimátums o oblígalo a venir a terapia. Muchas veces los padres de adolescentes que tienen problemas de consumo me dicen, ¿lo obligo? O sea, lo meto al carro, llamo al anexo para que vengan por él y que básicamente es un secuestro. Y siempre quiero, o sea, esas cosas, digo, desde un punto de vista profesional me dan mucha roña, ¿sí? Y también como, o sea, desde un punto de vista personal es como va en contra de todo lo que para mí es el tipo de servicio que damos, o sea, que es de esta filosofía que yo les digo, esta postura de respetar la autonomía. Si no se quiere tratar, pues no se quiere tratar y punto. Pero eso no significa que no nos quedamos, que nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Em, Sí, Craft está diseñado para estas PSP que tienen un PI, espero que no marearlos con estas abreviaciones, que se rehusan a tratamiento. Pero yo encuentro, y ahorita les voy a explicar por qué, que incluso si el paciente identificado nunca va a tratamiento o ya está en tratamiento, las personas significativas preocupadas se pueden beneficiar muchísimo de Craft. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque el Craft tiene como objetivo principal lograr que el paciente identificado acuda a terapia. Ese es el objetivo principal. Lograr que hacer ciertos cambios, ciertas estrategias con el familiar para que eventualmente el paciente identificado diga, ok, va, voy a probar esto de la terapia. Pero ese no es el único objetivo. O sea, digamos que ese es el objetivo original. Pero por eso les digo, a mí me gusta ser flexible con, no, es que mi familiar ya está en terapia. Ah, no importa, tú te me puedes beneficiar muchísimo de Craft. Y ahorita les voy a explicar en qué sentido. Eh, bueno, primero les quiero dar un poco de antecedentes. Craft es una evolución de algo que se llama el enfoque de reforzamiento comunitario, que es un tratamiento conductual, científicamente respaldado, muchísima evidencia, de los tratamientos con más evidencia para los problemas de consumo de sustancias, que existe desde la década de los 70. Y los investigadores de este enfoque de reforzamiento comunitario, se le conoce como CRA o CRA, por sus siglas en inglés, así lo vamos a encontrar en la literatura. No lo vas a encontrar como ERC, porque no. Se dieron cuenta en los estudios iniciales que las esposas de los hombres con problemas de consumo de alcohol podían y tenían una influencia muy importante en generar cambios positivos en el consumo de alcohol del paciente identificado. De hecho, es curioso, pero también hay, digo, esto es solo como brevario cultural. Realmente hay como diferentes enfoques basados en evidencia para los problemas de adicciones y de consumo de alcohol. Sabemos que la terapia cognitivo-conductual es efectiva. Sabemos que el CRA es efectivo, o sea, el enfoque de reforzamiento comunitario. El CRA es un modelo cognitivo-conductual, realmente es más conductual que cognitivo, pero aún así tiene, o sea, está basado en principios de reforzamiento, de hecho, ¿no? De aprendizaje. Sabemos que la terapia grupal es efectiva, sabemos que la terapia familiar es efectiva, ciertos modelos específicos de terapia familiar sistémica son efectivos, por ejemplo, para el consumo de marihuana con adolescentes. Entonces, hay diferentes modalidades basadas en evidencia.
Eh, se me olvidó que les iba a mencionar sobre eso. Ya me acordé, era brevario cultural. Incluso hay modelos de terapia de pareja que no es terapia de pareja en sí, es terapia para el consumo de alcohol de una de las partes de la pareja, pero que la intervención se hace en pareja. ¿Sí me explico? Eh, o sea, es terapia de pareja porque tienes a la pareja ahí, pero no estás ahí necesariamente para hacer terapia de pareja tradicional, como lo que son enfoques de tratamiento cognitivo-conductuales muy interesantes, en donde está la modalidad puramente individual y está la modalidad tráeme a tu esposa y vamos a trabajar siempre con tu esposa también. ¿Sí me explico? Y son más, o sea, tienen muchísima efectividad. Ahora, tampoco son una panacea. Solo quiero enfatizar la importancia de que el trabajo con adicciones se vuelve más poderoso y más efectivo cuando se incluye a la familia. ¿Sale? Ahora, aquí no vamos a incluir al paciente identificado. O sea, el enfoque que les voy a platicar es trabajar únicamente con la persona o significativa preocupada. Entonces, hay tres objetivos. El primero es, de hecho, reducir el consumo de alcohol y drogas del paciente identificado. Yo cuando iba en la maestría, en la primera maestría, me enseñaron, y algunos de ustedes son egresados también de la maestría en terapia cognitivo-conductual, y a mí me enseñaron que los objetivos de terapia tienen que ser personales. No puedes incluir objetivos relacionados a otra persona. Y eso me hace mucho sentido en el 98% de los casos, pero Kraft es una excepción. ¿Sale? Entonces, cuando un paciente me dice, quiero que mi esposo deje de consumir alcohol, en teoría, desde lo que yo aprendí hace muchos años, era como, sorry, no puedo incluir eso como un objetivo en nuestro plan de trabajo, porque tenemos que enfocarnos en cosas que están dentro de tu control, ¿sí? Y lo que hace alguien más no está dentro de tu control. 100% de acuerdo, 98% de acuerdo, mejor dicho. Eh, es de alguna manera, el consumo siendo una conducta, no es que esté dentro del control de los familiares, definitivamente no, pero encontramos que sí hay cosas que los familiares pueden hacer para influir de X o Y manera en ese consumo, para hacerlo más fuerte o para hacerlo más débil. Entonces, no significa que tú vas a curar de adicción a tu familiar o a tu paciente identificado, pero hay cosas que puedes hacer que sí tienen un impacto y los estudios lo demuestran. Kraft tiene un impacto en el consumo del paciente identificado, incluso si el paciente identificado nunca pisa un consultorio, lo cual a mí se me hace increíble, ¿no? A mí me encanta eso. Y obviamente, digo, puedes decirme, bueno, podríamos, o sea, no me lo van a decir, pero yo a veces pienso de esta manera, como de, bueno, pero los anexos también logran esto. Si tú agarras al, ¿sabes? Al familiar y lo secuestras y lo metes a un anexo, también logras una reducción del 100% en el consumo, Carlos. Sí, pues sí, o sea, obviamente, ¿no? O sea, si quitas a la rata de la jaula, no tiene en dónde palanquear. Qué fácil. Pero aquí se trata de hacer que la rata palanquee menos estando en la misma jaula y de una manera que no viola derechos humanos, ¿no? El segundo objetivo es sí influir en que el paciente identificado entre a tratamiento. Un protocolo de Kraft bien hecho, aproximadamente como el 70% de los eh, pacientes identificados cuyos familiares fueron a Kraft entran a tratamiento al finalizar o eventualmente después de terminar de que el PSP terminó su programa de Craft. No sé si me doy a entender con esto, chicos. Entonces, tiene tasas muy altas de lograr que sí el paciente llegue al consultorio, pero el otro objetivo muy importante es que logra incrementar el bienestar y el funcionamiento general de la persona significativa preocupada. Eh, Kraft tiene un enfoque como definitivamente como está 100% enfocado en el consumo de tu familiar. ¿Sí? O sea, es un tratamiento un poquito como, eh, ¿cómo decirlo? No vamos a platicar tanto de otras cosas, no es terapia personal para ti. Eso es algo importante de aclarar a los PSP. No es terapia individual. Esto es un tratamiento enfocado en el consumo de tu familiar. No sé si me doy a entender con esto. Entonces, de hecho, eso lo hace un tratamiento bastante estructurado. Es muy flexible, pero quiero enfatizar la idea de que hay intervenciones que son craft y hay intervenciones que no son craft. Entonces, eh, para que craft funcione tienes que hacer lo que sí es, o sea, como no desviarte de los objetivos en sí que plantea este enfoque.
Sin embargo, aunque está 100% enfocado en el consumo del paciente identificado, claro que queremos tener y poner atención al bienestar emocional, sí, como a la salud mental, al bienestar psicológico del paciente, de la persona significativa preocupada, y también logra una reducción en síntomas de depresión, de ansiedad, de enojo, de estrés, incrementos en medidas de bienestar, de satisfacción marital. No sé si me explico. Esto es incluso si su paciente identificado, es decir, el familiar con la persona, con el consumo, no, no entra a tratamiento, la persona se beneficia de una intervención como Craft. No sé si vamos hasta ahora con esto. Por eso a mí no me importa si a veces una persona acude conmigo por el consumo de su familiar, pero el familiar ya está en tratamiento con alguien más o lo que sea, es como te puedes beneficiar de Craft, porque sí está diseñado, idealmente el objetivo principal es el 2 en realidad, pero incluso si la persona no va a tratamiento, ya está en tratamiento, eh, ¿cómo es esto? Hay eh, beneficios que puedes obtener de Craft. Ahora, ¿cómo es que esto se logra en Craft? Les voy a explicar. ¿Se acuerdan de este experimento que les contaba? ¿No? Yo le llamo el experimento de Enchúlame la jaula. No sé si veían ese programa en MTV de Enchúlame la máquina, Pimp My Ride, que era como que llevabas tu carcacha horrible como mecánicos, no sé si ubican mecánicos, ¿no? Que te lo pimpean así bien padre tu carro. Eh, ¿Qué recuerdan de esto? Quiero preguntarles como, ¿qué recuerdan sobre esta, eh, les iba a decir cuento de las ratas, pero no es un cuento, es una serie de experimentos que se hicieron justo en los 70s. Cuéntenme un poquito, chicos y chicas. ¿Cuál es la moraleja de la historia? ¿Sí lo hablamos o estoy loco? Sí, no. ¿No lo No, hablamos? sí, sí lo hablamos. Ah, ok. Ok. Nos compartiste que mientras una persona tenga menos estímulos o cosas que hacer, pues es más probable que se enganche con las drogas en comparación de una persona o una rata que tiene más estímulos o cosas que hacer, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien, María. Mm. Entonces, las dos ratas en estas dos condiciones tienen acceso libre a agua con morfina, ¿no? Y a las dos les encanta el agua con morfina. Pero la primera rata que nada más tiene agua con morfina y comida y nada más en su jaula toda triste, de hecho hasta la podemos ver así toda, no sé, como demacrada y deprimida y con signos de adicción a la pobre rata. Eh, es lo que me encanta Flaca, de la inteligencia. ojerosa, cansada y sin ilusiones. Exactamente, exactamente. Es lo que me encanta de la inteligencia artificial. Le pedí así, como hazme una imagen del experimento de Parque de las Ratas y obviamente pueden ver como los defectos de la imagen, como que aquí no hay rejas frontales, pero bueno, es una excelente herramienta para presentaciones. La segunda rata tiene el mismo acceso a la comida y al agua con morfina, pero tiene estos otros estímulos o enriquecimiento en su jaula, en su contexto. Y entonces este tipo de experimentos nos dan muchas moralejas. Una de ellas es que las adicciones no son meramente un problema químico o una enfermedad del cerebro, ¿sí? Las adicciones obedecen a cosas más que solo el qué tan adictiva es una sustancia, ¿sí? Eh, Obedecen a no solo diferencias individuales, sí, definitivamente hay personas que, por ejemplo, son más propensas a desarrollar una adicción que otras por tu vulnerabilidad genética o incluso tu vulnerabilidad, digamos, psicológica, o sea, el aprendizaje, etcétera. Pero algo súper importante es el contexto influye muchísimo, tiene un peso muy grande en determinar qué tanto te vas a enganchar con una droga, una sustancia o una conducta adictiva. Independientemente de si es heroína, o sea, de la sustancia, independientemente de tu genética. Y lo que esto nos dice es que si bien no tenemos control sobre la genética, la historia de vida de nuestros pacientes, a lo mejor ni siquiera tenemos control sobre el acceso que tienen a sustancias. He tenido pacientes que literalmente la tiendita de drogas era a la vuelta de la esquina de su casa. Entonces es como, puta, ¿cómo le hago para que no haya drogas? O sea, no, pues no, hay drogas en la jaula. Sí. Mejor voy a pensar en cómo reestructurar o enchular su jaula, limpiarla, extreme makeover, para que haya otras cosas aparte de drogas en la jaula. Esto es la premisa del enfoque de reforzamiento comunitario
Y la extensión de este enfoque de reforzamiento comunitario, que es CRAFT, enfoque de reforzamiento comunitario y entrenamiento a familiares, es la premisa, eh, eh, digamos, fundamental. La conducta adictiva obedece a otros reforzadores que compiten con esa conducta adictiva. Y si tú tienes otras cosas que compitan como reforzadores positivos con tu adicción, vas a ser menos, vas a tener una adicción menos severa. ¿Sí? Em, ok. Entonces, el objetivo principal de Craft es que las PSP se enfoquen en guiar a sus pacientes hacia una vida gratificante sin que gire en torno al alcohol y a las drogas. Esa es la idea general. ¿Ok? Y entonces le enseñamos a las PSP diversas estrategias para lograr esto. Ahora, no sé si han visto en Discovery Home and Health o en la tele esta idea de intervención, ¿no? Así, te vamos a hacer una intervención, Clelia, porque, no sé, lo que sea, trabajas mucho, ¿no? Y entonces llegan tus amigos y tus familiares y eres workaholic, Clelia, y entonces se sientan en la sala y es broma, es broma. Esto no es una intervención. Me conoce, Este enfoque de intervención, pero perdón, dime, Clelia, dime. me conoce. Algo te sabemos, Clelia. Eh, Este enfoque comúnmente llamado intervención se llama, de hecho, eh, el enfoque de intervención del Instituto Johnson, ¿sí? Y es muy viejo, es el más conocido sobre cómo se trabaja con los familiares. Otro muy conocido también es Al-Anon, no sé si conocen Al-Anon, que son grupos de ayuda mutua eh, paralelos a Alcohólicos Anónimos, pero esto significa alcohólicos o sea, es como para familiares de alcohólicos, ¿sí me explico? Entonces son grupos, o sea, las personas que van ahí no tienen un problema de adicción ni de alcoholismo, tienen más bien un familiar con un problema de alcoholismo o de adicción. Y entonces les enseñan un poquito como que tienen sus propios 12 pasos y sus propios principios de intervención. Y Al-Anon es mayormente eh, adecuado, ¿sí? Pero no es una intervención psicológica, no es en sí, no está guiada por ningún profesional, está guiada por otras personas, igual que Alcohólicos Anónimos, por eso se llaman grupos de ayuda mutua. Son personas que han pasado por el mismo problema y que digo, sí tienen su propia filosofía, pero recuerden que Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos y Neuróticos Anónimos y Al-Anon y todo esto eh, son está basado en esta filosofía de 12 pasos, o este modelo de 12 pasos, que son, o sea, la modalidad usualmente son sesiones diarias o semanales o cada que la persona decida ir para hablar sobre su problema. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hacen es sesionar, se paran en tribuna y platican sobre su historia y en teoría se dan consejos y pláticas eh, sobre cómo manejar la adicción o al familiar con la adicción basándose en estos 12 pasos. Eh, pero no es una intervención psicológica y no es terapia grupal. Entonces, quiero diferenciar CRAFT de esas dos modalidades. Eh, a diferencia de estas intervenciones tradicionales como la del Johnson Institute que les menciono, esta es una intervención confrontativa, o sea, la del Johnson Institute, y buscan presionar a la persona a ingresar a tratamiento a su paciente identificado. Craft más bien es un enfoque basado en el reforzamiento positivo, el cambio conductual, que ayuda a los PSPs a motivar indirectamente y más efectivamente a sus pacientes identificados sin recurrir a coerción o confrontación. ¿Sale? Eh, entonces, varias razones por las cuales me gusta tanto Craft brevemente es porque es súper efectivo, funciona, es un enfoque basado en evidencia, es efectivo con diferentes culturas, edades y tipos de relación. La mayoría de las veces vas a trabajar con parejas o padres e hijos, pero puedes trabajar con hermanos o incluso amistades. La única condición realmente es que la persona significativa preocupada conviva frecuentemente con su paciente identificado. Si es como, es que tengo un familiar allá en Chihuahua que tiene y no funciona. Tienes que ver, hay un criterio. Los estudios que se han hecho en Craft tienen un requisito mínimo de que veas a tu paciente identificado mínimo 3 veces a la semana. A mí se me hace poquito, pero funciona incluso con mínimo 3 veces a la semana. Pero yo cuando lo he aplicado, realmente lo he aplicado con
Entonces, eso significa que no tienes que ni siquiera vivir con tu paciente identificado, pero yo las veces que lo he aplicado siempre, la persona con la que trabajo, el familiar, digamos, vive con su paciente identificado, ¿no? Lo cual lo hace mucho más fácil. Em, Me gusta porque no presiona a las personas significativas preocupadas a hacer algo con lo que no se sientan cómodos. Es muy colaborativo y es muy... la psicoeducación es un componente importante de explicarle el razonamiento de por qué estamos haciendo esto. Y realmente es el paciente, la persona significativa preocupada, la que decide qué tareas sí quiere hacer, qué tareas no, cuáles son adecuadas, cuáles no son adecuadas. Y algo que me gusta es que te permite hacer una diferencia en las adicciones, a ti como terapeuta, incluso si no eres terapeuta en adicciones o especialista en adicciones. Te permite hacer una diferencia en esto, porque trabajas con personas afectadas por adicciones. Ok. Craft tiene la siguiente estructura. Pensemos que son como módulos de intervención o módulos de tratamiento, ¿sale? Eh, Son 10 módulos. Ya sé que aquí hay 9, pero estaba dormido y me faltó poner uno ahí. Y ahorita les digo cuál es. El primer módulo es de psicoeducación y motivación. O sea, es psicoeducar y darle, vamos a informar a la PSP acerca de qué es Craft, para qué sirve, cuáles son los objetivos, qué puedes esperar de esto. Y, digamos, es el encuadre terapéutico, pero no solo es establecer las reglas del juego, sino también es ayudar al paciente a motivar, ayudar a tu paciente, o sea, a la PSP a motivarse para trabajar en el consumo de su paciente identificado. Ahora, yo recomiendo que si vas a hacer craft, miren, la vida real funciona diferente de los estudios controlados que se hacen, ¿no? En los estudios controlados te dicen, mira, vamos a trabajar, ponle 15, 16 sesiones en craft únicamente y casi casi les prohíben hablar de otros temas, ¿no? Así, fírmame aquí que no me vas a sacar problemas no relacionados. No lo hacen así, obviamente, pero estoy exagerando. En la vida real, tu PSP quiere trabajar con sus problemas de su paciente identificado, quiere trabajar con la adicción de su familiar, pero sí te van a sacar otros temas. No lo vas a prohibir definitivamente, pero sí te recomiendo que desde la primera sesión explícitamente le pidas o hagas un encuadre de vamos por partes, vamos a priorizar, ¿sí? Eh, vamos a, si este es como tu objetivo, trabajar en el consumo de tu familiar, vamos a poner toda la carne al asador. Y sé que hay otros problemas importantes de atender, los vamos a atender, pero dame chance de que primero hagamos esto. Ponerlo de esta manera, obviamente con tus palabras y tu estilo, pero te ayuda a diferenciar dos tipos de pacientes. Pacientes que realmente están ahí para ayudar a su paciente identificado, o pacientes que dicen que están ahí para ayudar a su paciente identificado, pero realmente están ahí para tener terapia para ellos mismos. Entonces sí le explicamos que craft no es terapia para ti mismo. Después podemos iniciar terapia para ti mismo. ¿Sí me explico? Ahora, no te sientas asustado o asustada de que estás ignorando las necesidades de la PSP. Lo que quiero que te puedes reafirmar un poquito, dar un poquito de reafirmación, es que sí se siente a veces como que estás ignorando esas necesidades, pero recuerda que Craft tiene, y lo puedes ver aquí, un módulo específico enfocado en el bienestar de la persona significativa preocupada, enriquecer sus propias vidas. Y en general todo el programa de Craft ayuda a reducir sintomatología depresiva y ansiosa de las personas significativas preocupadas. Entonces, eh, aunque sí es medio como no sé si egoísta es la palabra, pero es un poquito como muy, sí, totalmente enfocado en el consumo de su familiar. Otra vez, los beneficios personales la persona los va a obtener. Entonces, no sientas que estás ignorando tanto sus necesidades, pero sí es importante motivar a las personas a que, ok, nos vamos a enfocar mínimo unas X número de sesiones en esto. Ahora, la primerita sesión, o sea, esto es una estructura flexible. Yo te diría que eh, el módulo 1 y 2 sí los tienes que hacer al inicio, o sea, no hay de otra. O sea, lo primero que tienes que hacer es módulo 1 y 2. Los demás ya los podrías seleccionar según las necesidades particulares, pero yo te recomiendo así como altamente que intentes seguir la estructura, si es que vas a aplicar Craft o una versión de Craft, ¿sí? Yo he encontrado que incluso versiones incompletas de Craft son efectivas en lograr algunos cambios
o sea, como que no pienses que si no llegué al módulo 8 y 9 y 10 y bla, 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 pasa nada. O sea, sí pasa, pues, pero los beneficios se pueden empezar a ver desde antes. Entrenamiento ok, módulo 2, análisis funcional de la conducta de consumo. Si lo que queremos cambiar es la conducta de consumo del paciente identificado, tenemos que entenderla bien, hacer análisis funcional y vamos a entrenar a la PSP a hacer esto. Vamos a hacer entrenamiento en habilidades de comunicación, específicamente algo que se llama comunicación positiva. Vamos a enseñar al paciente a reforzar conductas de no consumo. Vamos a enseñarle a retirar los reforzadores de la conducta de consumo, porque hay cosas que los familiares hacen que inadvertidamente, sin darse cuenta, refuerzan su conducta de consumo. Aquí es en donde está el módulo, entre el 4, entre el 5 y el 6, me estaba quedando dormido y se me olvidó poner uno, que se llama, anótenlo, digamos que el módulo, realmente el módulo 6 o 5, no me acuerdo, pero es, y sí lo tengo en las diapositivas más adelante, no se preocupen, es análisis funcional de la conducta saludable y divertida del paciente identificado. Porque si lo piensan, queremos disminuir conductas de consumo, por eso hacemos análisis funcional, módulo 2 de la conducta de consumo, pero queremos aumentar conductas saludables y divertidas que no tengan que ver con el consumo. Entonces, por eso también hacemos análisis funcional, le dedicamos toda una sesión a eso. Otra cosa que entrenamos al paciente, a la persona significativa, es a permitir que ocurran las consecuencias naturales negativas del consumo de su familiar. ¿Sí? No protegerlo de esas consecuencias negativas. Ejemplo, no voy a ir a rescatar a mi sobrino de los separos o del torito, de donde sea que estuvo. ¿Sí me explico? Es como, sorry, te toca pasar ahí 24 horas, te toca pasar 24 horas. ¿Sí? Eh, Hacemos entrenamiento en resolución de problemas, módulo de enriquecimiento, o sea, como digamos, enfocarse en el bienestar personal, enriquecer la propia vida de los PSP. Y último módulo, que realmente sería el 10, ¿sí? Porque acuerden que ahí insertamos uno que se me olvidó poner en esta diapo, es hacer la invitación a su paciente identificado para iniciar tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos, chicas? ¿Todo bien? Dime, Inés, adelante. Hola, perdón. Esta del análisis funcional de la conducta divertida y saludable del paciente identificado, lo dije Sí, bien, ¿verdad? sí. Tiene que ver, me imagino, con que el paciente identificado identifique, valga la redundancia, una ganancia, digamos, del no consumo. ¿Estoy bien? Como, Todo tiene que ver con que todo, no solo eso, todo tiene que ver con que el paciente identifique ganancias del no consumo. Exactamente. súper, sí, Craft se trata de que la persona preocupada, la PSP, reestructure un poquito la jaula de su rata o paciente identificado para, lo digo de broma, obviamente, ¿no? O sea, usando la analogía del experimento de las ratas, para que la persona le vea más beneficios a la vida sobria que a la vida de consumo, que sea más atractiva la sobriedad, ¿sí? Porque una de las razones, lo que nos dice este experimento, es que una de las razones importantes de por qué las adicciones son tan, eh, eh, digamos, son conductas que se hacen tan frecuentemente, es porque básicamente esto es un problema de elección. Quiero que piensen que aquí la rata de la derecha, tiene muchas elecciones. Ella puede elegir entre eh, darse medio litro de agua con morfina, ¿sí? O, eh, digo, está medio inventada, rara esta. O sea, o hacer otras cosillas, subir en su escalera, o la ruedita, que está bien rara la rueda, o jugar con estas pelotitas. ¿Sí me explico? Tiene cosas para elegir. La rata de la izquierda no. Entonces, Kraft se trata de que el paciente identificado pueda elegir más conductas de no consumo por encima de las conductas. Aquí decimos que las adicciones son un problema de elección. Eliges tu adicción por encima de otras actividades. ¿Por qué? Porque es lógico y creo que se los platicaba. El cerebro es un muy buen economista. Yo ya me acuerdo que se los platicaba. Yo les decía, si yo te digo, a ver, Inés, ¿quieres 20 pesos ahorita o 20 pesos mañana? Pues ahorita, ¿no? ¿Para qué me espero mañana? ¿No? O sea, o si yo te digo, ¿quieres 50 pesos ahorita o 20 en una semana? También me vas a decir, pues ahorita, pues que me ves cara de tonta, dame los 50 ahorita. ¿Yo para qué quiero 20 en una semana?
¿Sí me explico? Entonces, craft se trata de incrementar el valor incentivo de otros reforzadores para que el paciente diga más bien, que la pregunta sea, oye Inés, ¿quieres 50 pesos ahorita o 100 en 2 semanas? Y entonces que la persona diga, ah, no mames, no, pues 100 pesos o 100 pesos. ¿Sí? Es el doble, mejor me espero. Mejor no te acepto los 50 pesos ahorita. Dime, Clelia. Gracias, Carlos. Estaba pensando en el caso de este chico. ¿Qué pasa cuando no tiene reforzadores de actividades lúdicas que no estén ligadas al alcohol? Ejemplo, este chico es jugador de fútbol americano de alto nivel. Desde toda su vida, lo que es su actividad lúdica, que es el fútbol americano, ha estado de una manera u otra ligada a juego y entonces festejo el triunfo. Claro, excelente pregunta. Juego o lloro, ¿no? Porque él forma parte, bueno, de estos jugadores monstruos que van y se ponen Sí, sí, como claro. bestias, Sí, ¿no? claro. Es una excelente pregunta. Y lo trabajamos en Craft con el familiar. Lo trabajamos específicamente en el módulo 4, el módulo 5, el módulo 5 realmente, que es el de el análisis funcional de la conducta sana y divertida. Y el módulo, bueno, básicamente esos tres. O sea, el 4, el 5 y el 6, que este 6 no es realmente el 6, este es el 7. ¿Sí me explico? Em, en esos módulos trabajamos el encontrar los pequeños destellos en donde el consumo no, en donde el juego de fútbol no siempre estuvo asociado al consumo. Ujú. Y, y sí, o sea, hay veces que siempre estuvo asociado. Pero ahorita, cuando lleguemos a ese módulo, les voy a explicar como por qué incluso queremos que esa conducta saludable esté medio asociada con el consumo, no 0% asociada con el consumo. ¿Sí me explico? Ahorita, bueno, no me explico. Ahorita al rato les voy a explicar por qué, pero ese es como el spoiler. Queremos que esas conductas alternativas estén medio asociadas. Eso es importante, porque si no, no van a competir con el consumo en sí. Al ratito lo voy a explicar en detalle. Ahora, si de plano no los hay, entonces hacemos mucha solución de problemas con el paciente, bueno, más bien con nuestra persona significativa preocupada, para crear nuevas actividades que pudieran ser, eh, que pudieran competir. ¿Sí? Entonces, sí, llegaremos a eso. Es una excelente pregunta. Bien. Entonces, vamos a platicar un poquito como de pasos previos de Craft. Brevemente, la evaluación inicial. Aquí, igual que lo que hablamos bueno, hace rato, no, siento como si fuera ayer. Eh, en la primera clase creo que hablamos de la evaluación del consumo de sustancias. No me quiero meter mucho a dar sugerencias sobre instrumentos, etcétera. Creo que es importante hacer evaluación. Creo que es importante que hagan evaluación de depresión, ansiedad, enojo, autoestima, el impacto del consumo de sustancias, apoyo social, cómo contribuyes a la sobriedad o a la adicción de tu paciente identificado. Estas son cosas que quieres evaluar. Y hacer un poquito de evaluación a instrumentos específicos de la escala de felicidad en la relación, o la escala de ajuste diádico, o escala de tácticas de conflicto, versión corta y versión larga. Simplemente como para darte una idea de las dinámicas, ¿sabes? O sea, no solo la sintomatología y la afectación de la PSP, sino también las dinámicas relacionales que ocurren con su paciente identificado. Pero bueno, la evaluación sé que es muy, cada quien al final va a decidir sus, digamos, protocolos de evaluación. Solo creo que es importante mencionarlo. Ahora vamos a hablar brevemente del primer módulo. El reto aquí es platicarles todo esto en 1 hora, 10 minutos o en 1 hora. Esto, de hecho, ya lo mencioné un poquito. La primera sesión de Craft se trata de asegurarle a la PSP que aunque sí eres parte de la solución, no eres responsable del problema. Y esto es un mensaje que de hecho se lo transmitimos y se lo repetimos a lo largo de todo el tratamiento de Craft. ¿Sí? O sea, el consumo de sustancias de tu familiar no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Ahora, hay veces que yo tengo como un poquito como de, digo eso, pero me muerdo la lengua, la verdad. No le voy a decir es tu culpa, eso nunca daría ese mensaje, obviamente. Pero hay veces que como que me muerdo la lengua y digo,
es cierto, en voz baja, ¿no? O sea, como que hay veces que sí he visto dinámicas familiares que es como, no mames. O sea, no, o sea, sí. No sé les voy a no sé si les he puesto este ejemplo. Una vez, hace muchos años, incluso antes de que conociera Craft, trabajé con una, en realidad ella me trajo a su hijo por consumo de cristal y marihuana. Era un niño de 15 o 16 años. Eh, el niño ya estaba metido un poquito como en temas de distribución de drogas, ya como mini dealer junior. Este, y entonces hacía llamadas a domicilio, ¿no? O sea, le decían, oye, le mandaban mensaje, le decían, oye, tráenos tanto a tal lugar. Y entonces él iba, ¿no? Y la mamá muy preocupada porque pobrecito no le ayudaba a hacer los churros de marihuana al hijo, ¿no? Porque es que qué tal si le piden muchos churros y entonces se queda, o sea, como, ¿sabes? Para no quedarle mal a los clientes, porque qué tal si esto lo pone en riesgo. Ella estaba bien preocupada porque obviamente cualquier mamá estaría súper preocupada de que su hijo sea mini dealer. Entonces, para ayudarlo a hacer que no se meten problemas con los jefes, ella le ayudaba a hacer los churros y lo llevaba así como si era como a servicio a domicilio a las 3 de la mañana. Entonces ella le daba ride porque es que lo llevan, le piden que vaya a zonas bien peligrosas y y no quiero que se vaya solo a las 2 3 de la mañana. Por supuesto, o yo entiendo la preocupación de que tu hijo, yo también estaría parado de uñas, por no decir otra cosa, si mi hijo fuera a las 2 3 de la mañana a vender drogas a X zona peligrosa, pero no lo llevaría. Entonces hay veces que digo, no, no es tu culpa el consumo de tu, pero me muerdo la lengua con este tipo de casos, como decir, pues sí, obviamente algo estás haciendo, ¿no? Muy directamente contribuyendo al consumo de tu familiar, ¿no? O el clásico de, le compro las cervezas y el alcohol para que tome aquí en la casa, porque mejor que tome aquí en la casa en lugar de allá afuera. Se me ocurrió el muy común de le hago chilaquiles porque amaneció crudito. Lo he visto, de verdad lo he visto y tengo ese ejemplo, siempre lo cuento. Mayra, dime. Pero eso no está como mal, o sea, porque entiendo, a lo mejor me equivoco, corrígeme, pero por ejemplo, entiendo que ahorita se tiene que trabajar como la adicción, pero esa adicción se generó por algo. Entonces, si los papás no miran como los errores, recordé un poquito la serie que está ahorita en Netflix de adolescencia, si no miran sus errores no pueden reconstruir. Entonces, sí o sí se tiene como que mostrar que sí y que tienen que Definitivamente trabajar con ayudamos a eso, los ¿no? pacientes a ver sus errores, definitivamente. Y déjenme, o sea, es una muy buena pregunta. Inés, dame tantito chance, porque sí me preocupa el tiempo. Definitivamente le ayudamos a las personas significativas preocupadas a ver sus errores, pero no desde una postura juzgona, criticona. Digo, yo se los comparto aquí con ustedes en confianza, como hay veces que uno como ser humano dice, no mames, mamá, o sea, de este chico, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo esperas que no consuma? Pero en el trabajo, ya con los pacientes, los familiares, sí ayudamos a ver los errores y al ratito voy a mencionar cómo, pero no desde un lugar de es tu culpa que tu hijo consuma, su adicción es tu culpa o o sea, no sé si me explico. Porque aún cuando sí digo, no mames, mamá, o sea, no mi mamá, sino la de este chico, eh, la conducta de consumo sigue siendo responsabilidad de quien la hace, incluso si tienes 15 o 16 años. Entonces, sí quiero, hay una parte muy genuina en donde transmito este mensaje de, no eres, el problema no es tu culpa, pero puede ser parte de la solución, ¿sí? Y sí transmito el mensaje de, no es tu culpa que tu hijo tenga un problema de consumo de sustancias, pero siendo tu hijo y menor de edad, sí es nuestra responsabilidad o sí es tu responsabilidad hacer cambios para apoyarlo. Sí me explico. Entonces sí responsabilizamos no en el sentido de que es tu responsabilidad, sino nos responsabilizamos a los familiares de la solución, no del problema. Eso es lo que quiero enfatizar. Dame chance, Inés. Si quieres, al final hacemos la ronda de preguntas. ¿Sale? Gracias. Entonces, 11 cosas que debes hacer en esta primera sesión. Y no voy a leer una por una. Quiero que nada más se den una idea de... primero, que te describa y se desahogue, porque el punto número 1 te puede tardar toda una hora si no tienes cuidado.
Entonces, sí quieres dar tiempo a que el paciente, la persona, el familiar se desahogue y te cuente y se queje y te diga de todas las atrocidades que hace su paciente identificado. Está bien, pero tienes que tener cierta estructura. De verdad, se te puede ir una hora solo en el punto 1, que te cuentan y te cuentan del problema y te cuentan del problema. Y de hecho, eso es hasta conceptualizable. O sea, en el sentido de que te puedas dar cuenta de cómo su estrategia de afrontamiento hasta ahora son quejas, o en este momento son quejas, sin realmente hacer mucho. ¿Sí me explico? Pero bueno, no dejes que pase una hora haciendo el paso número 1, tu PSP. ¿Quieres explorar los intentos previos? ¿Qué has hecho antes para detener el consumo de sustancias? Y explicar cómo esto se puede diferenciar del enfoque de Kraft. Darle resultados sobre la evaluación, retroalimentación sobre los resultados de la evaluación inicial. Explicarle los 3 objetivos principales de Kraft, que estos, ¿se acuerdan? Son, espérenme tantito, básicamente estos 3. Vamos a trabajar en lograr estas 3 cosas. Mucho de lo que yo les acabo de explicar de Kraft es lo que hacemos en psicoeducación, básicamente. Digo, esto no se enfatiza, o sea, no es como que vienen los manuales de Kraft ni nada, pero yo les cuento a mis PSPs el experimento de la jaula y les enseño una imagen como la que les enseñé y les explico cómo el contexto, la jaula en donde vivimos, influye mucho en las conductas que hacemos. Y entonces yo le planteo la pregunta, como qué tipo de jaula estás creando. O sea, entre comillas jaula, no es porque, o sea, no es que tengas encerrado a tus hijos, porque sí he visto familiares que hacen eso, ¿no? ¿Qué tipo de contexto o entorno tiene tu familiar que pudiera estar contribuyendo al consumo, ¿no? Entonces, bueno, explicar todo esto al paciente, generar expectativas positivas. Es importante platicarles de Kraft a los familiares con entusiasmo, con decir, mira, es un tratamiento bastante efectivo. Ahora, no es una solución, no va a curar de la adicción a tu familiar, pero hay cosas que puedes, o beneficios que puedes obtener. Y somos como, le explicamos lo que los estudios han encontrado, porque eso ayuda como a vender la idea del programa de Kraft y que el paciente, bueno, mejor dicho, la PSP salga más motivado o motivada. ¿Sale? Eh, Ahora, módulo 2. Vamos a empezar esta segunda sesión, el análisis funcional de la conducta de consumo. Los que tienen entrenamiento en TCC, por ejemplo, o en análisis de la conducta, van a saber muy bien cómo hacer esto. Aquí lo curioso es que hacemos el análisis funcional del paciente identificado, no del PSP. ¿Sí me explico? ¿Qué es un análisis funcional? Es una entrevista semiestructurada para recopilar información sobre un episodio de consumo típico, y quiero enfatizar la palabra típico, del paciente identificado. Y en esta entrevista semiestructurada vamos a identificar los antecedentes o disparadores de la conducta en sí y las consecuencias a corto y largo plazo. En Kraft a veces le llamamos el mapa de ruta en lugar de análisis funcional. ¿Sí? O sea, el mapa de ruta es como vamos a trazar nuestro mapa sobre el resto del tratamiento. Y le explicamos que el análisis funcional es clave, no nos lo podemos saltar, porque esto nos va a decir qué tenemos que hacer. Esto nos da las pistas para saber cómo empezar a hacer cambios o modificar ¿saben? Sí, la dinámica y la conducta de consumo de su familiar. Entonces, si tú no haces análisis funcional, básicamente esta ruta que yo les planteé, piensen en esto como esta estructura, como es un mapa, es un camino con diferentes destinos, estás yendo a ciegas. ¿Sí me explico? O sea, por eso es súper importante que hagas este análisis funcional. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ustedes saben, la mayoría de ustedes saben que el análisis funcional es el famoso ABC de la conducta: antecedentes, conducta y consecuencias. Le puedes enseñar esta mini diapositiva a tu PSP y decirle, mira, vamos a identificar primero cuál es la conducta de consumo, lo que hace tu familiar, que consume, cuánto tiempo y durante cuánto tiempo. Y luego nos vamos a ir un poquito hacia atrás e identificar todo lo que ocurre antes de esa conducta de consumo. Y le explicamos el concepto de disparadores externos e internos. Disparadores externos como en cuáles situaciones, en dónde, con quién, a qué hora. Y los disparadores internos básicamente es qué piensa y qué siente antes de consumir. Y luego las consecuencias es todo lo que ocurre después de la conducta de consumo. Consecuencias positivas inmediatas y consecuencias negativas. Y entonces imprimes este bello formato de análisis funcional. Lo primero que tienes que hacer, y no sé si lo tengo, bueno, aquí están los pasos de esta sesión, ¿sale? O sea,
Presentas el análisis funcional y explicas su propósito. Paso número 2 es muy importante. Identificar un episodio común o típico del paciente identificado. Esto es importante enfatizar porque a veces tú le dices, a ver, dame un episodio típico en donde tu esposo toma alcohol. Y puede que te den un episodio típico, pero muy comúnmente, no sé por qué, todavía no entiendo por qué, pero te dan episodios que no son típicos. Te dan a lo mejor episodios como, ay, el fin de semana pasado, no manches, se puso súper borracho en el cumpleaños del compadre. Y ya de entrada te das cuenta que eso no es un episodio típico porque el compadre no cumple años todas las semanas. ¿Sí me explico? Entonces, no. Pausa, 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 no. ¿Cuántas veces al año cumple el compadre años? No, pues una. Ok, entonces eso no ocurre frecuentemente. Dime una situación en donde que sea típica, representativa de cuando tu esposo toma alcohol. ¿Sale? Y empezar, que te cuente. Ahora, ya que te aseguraste que tienes un episodio típico común, que te cuente. Y tú vas en este formatito llenando ¿sabes? Los elementos. Le das el formato al paciente, a tu persona significativa preocupada, pero realmente quieres llenarla tú. Y que el paciente al final sí va a ver cómo la llenaste y se va a llevar una copia del formato completado, pero tú eres el que lo quiere llenar idealmente. Entonces ya te cuenta toda la historia y las cosillas que te faltó, o sea, en la historia que te contó, las cosillas que te faltó llenar, ahora se las preguntas un poquito más puntualmente. ¿Sí me explico? Y después le vas a decir cómo fue para ti hacer esto, qué descubriste, qué observas, qué hallazgos nos llevamos. Y entonces la primera tarea de Craft es, a partir de los hallazgos del análisis funcional, empezar a asignar pequeñas tareas como sugerencias que podrías empezar a cambiar, que la persona podría empezar a cambiar. Entonces, miren, vamos a ver este análisis funcional de una mamá, estaba trabajando un poco de Craft con ella, respecto al consumo de marihuana de su hijo. Entonces vamos paso a paso, ¿no? ¿Con quién suele estar tu ser querido cuando esto es consumo de marihuana? Cuando consume, solo, perfecto. Así de concreto puede ser, no tiene que ser toda una historia, ¿sale? ¿Y en dónde suele estar cuando consume tu ser querido? En el garage. ¿Y cuándo suele beber? O sea, ¿cuándo es cuando, me refiero como a la hora, ¿no? Todos los días en la tarde, cuando llega el trabajo de 5:30 como a 6:30. Perfecto, esto me dice que es un consumo típico. Es todos los días, en el mismo lugar, la misma hora, ¿vale? Ok, esos son los disparadores externos. Ahora, disparadores internos. ¿Tú qué crees que pudiera estar pensando tu hijo justo antes de fumar marihuana? Y te dice, no, pues no sé, no importa, yo sé que no sabes, no estás en la cabeza, pero de tu hijo, pero ¿qué te imaginas que puede estar pensando? Ok, pienso que a lo mejor tiene pensamientos como me voy a relajar, fue un día pesado, o tal vez no me gusta mi trabajo, debería de hacer otra cosa. Ok. ¿Y qué crees que puede estar sintiendo? ¿Qué emociones puede estar teniendo justo antes de consumir? Pienso que tal vez está aburrido o con estrés por el trabajo o por dinero. A lo mejor se siente enojado o frustrado por su día en el trabajo y se siente cansado. Perfecto, muy bien. Ahora, descríbeme la conducta de consumo. ¿Qué suele consumir tu hijo? Marihuana. Ok. Aquí es importante, digo, puedes incluir como otras sustancias, pero intenta que el análisis funcional esté enfocado a una sustancia. Porque muchas veces si es como, hace cuenta, si tú pones marihuana y cerveza, a veces se toman unas latas de cerveza, eso puede que ya cambie y ya sea otro episodio diferente. A lo mejor las cervezas ocurren solo cuando invitó a sus amigos del trabajo a la casa. Y ya es otro análisis funcional. Una cosa es solo y otra cosa es con amigos. No me mezcles dos episodios. Eso es bien importante. Una cosa es cuando fuma marihuana solo y otra cosa es cuando fuma marihuana y toma cerveza con sus amigos. Son dos cosillas diferentes. No sé si me doy a entender. Ok. ¿Y cuántas veces o cuánto fuma? Y me dicen, no sé, pero yo creo que como un cigarro. Ok, un cigarro. Y esta información no tiene que ser precisa, no pasa nada. Le reafirmamos al familiar que no te preocupes, no pasa nada si no tenemos esta información tan precisa. Son adivinanzas. Ok. ¿Y durante cuánto tiempo suele beber o consumir? Pues como unos 30 o 60 minutos. Ok. Ahora, vamos a explorar las consecuencias positivas inmediatas. ¿Qué crees? Y quiero que noten, chicos, de hecho, que estas preguntas de las consecuencias positivas se conectan con las preguntas de los disparadores externos e internos. Ahí les va. ¿Qué crees que es lo que a tu ser querido le gusta de consumir con esa persona o personas? Ahora, aquí fuma solo. Entonces ella me pone, pues fuma solo. Entonces yo creo que lo que le gusta es que disfruta su tiempo a solas.
Va, perfecto. ¿Qué crees que es lo que a tu ser querido le gusta de consumir en esa situación o en ese lugar? Recuerden cuál es el lugar, en el garage. Pues se relaja y yo creo que como que empieza a ver la vida de otra manera. ¿Ok? ¿Qué crees que es lo que a tu ser querido le gusta de consumir en ese momento o esa hora? Que es, la hora es después del trabajo, llegando del trabajo, ¿no? En la tarde. Ella me puso, creo que lo hace para llenar espacios y aliviar su ansiedad, su estrés y su frustración. ¿Qué pensamientos placenteros crees que pudiera tener tu hijo mientras consume o fuma en ese momento, en ese lugar? Todo va a estar bien. Ella me dice, yo creo que él piensa, todo va a estar bien, siente como que todo va a estar bien. ¿Y qué emociones placenteras crees que pudiera tener tu ser querido mientras consume? Yo creo que paz, tranquilidad, motivación, etcétera. Está interesante porque esto ya nos empieza a dar una idea de la función que cumple la conducta de consumo. No sé si vamos bien con esto, chicos, chicas, ¿sí? Ahora vamos a explorar las consecuencias negativas. ¿Cuáles tú crees que son las consecuencias negativas del consumo de tu hijo en estas áreas? Y exploramos una por una. Problemas en casa o con su papá, con su hermano y conmigo. En pareja, su exnovia lo cortó, de hecho, no enteramente, pero en parte porque no le gustaba que fumara mucho marihuana. Amistades sociales, algunas amistades se han alejado de él, o más bien, él se ha alejado de algunas amistades que no fuman marihuana. Médicas, mi paciente estaba muy preocupada porque ya estaba como bien pasadito de peso su hijo. Eh, no, ya dejó de hacer ejercicio, estaba muy inactivo, solo se la pasaba fumando básicamente en las tardes. Emocionalmente, pues lo veo más deprimido, más desmotivado, siento que no aprende a lidiar con sus emociones. Legalmente, eh, el hijo era conductor de trailers, de transporte, entonces ella decía, no sé si fuma en el trabajo o no, pero yo creo que sí, entonces me preocupa que pudiera ser arrestado por manejar drogado y que pueda perder su trabajo y además gasta mucho dinero comprando, invitando, ya tiene 25 años y sigue viviendo en la casa y no estudia y nada más trabaja y no sé, entonces todo esto le preocupaba a mi paciente sobre su hijo. ¿Cómo vamos con esto, chicos, chicas, con nuestro análisis funcional? ¿Sí? Ahora, todo esto lo hacemos en sesión, es una entrevista semiestructurada. Eh, y a partir de este análisis funcional, tienes que diseñar la primera tarea de Craft, que es una pequeña recomendación sobre, o sea, a partir de tu análisis funcional, ¿qué le recomendarías? ¿Qué cambios podrías empezar a hacer? Entonces, quiero que analicemos, a ver, denme un segundo. Esta primera tarea debe ser muy simple y concreta, y tampoco quieres darle como cambios, o sea, sugerencias muy elaboradas, porque la idea de ahorita de la primera tarea no es que empieces a cambiar el consumo, solo es que este primer análisis funcional nos da una idea general de hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, yo lo que les quiero preguntar en la terapia en general con Craft, entonces yo lo que les quiero preguntar es, ok, ahí les va. Este es un ejemplo de una primera tarea, no del caso que vimos, de casos hipotéticos, o sea, casos random inventados, ¿no? Por ejemplo, la paciente va a desarrollar de tarea y traerme a la siguiente sesión una lista de 10 actividades locales sin consumo de sustancias que su paciente identificado podría disfrutar haciendo con sus compañeros de trabajo. Y también me va a traer una lista de 5 estrategias de afrontamiento sin consumo de sustancias que su paciente identificado haya utilizado con éxito en el pasado para lidiar con el estrés y el aburrimiento. Nota que esta primera tarea no es haz cambios en el consumo o en tu conducta para que cambie el consumo tu familiar. Es una tarea como de simplemente darte una idea general de los cambios que vamos a hacer eventualmente. Entonces, brevemente, yo quiero que si nos regresamos a este análisis funcional, no sé, me cuenten o me digan eh, ¿qué observan sobre esto? ¿Qué información útil y valiosa ustedes se llevan de este análisis funcional del paciente identificado? ¿Y qué recomendaciones, por ejemplo, si tuvieras que dar recomendaciones a esta mamá sobre qué hacer o no hacer, qué le dirían? O sea, por ejemplo, para modificar la conducta de consumo de su hijo, ¿qué podría hacer ella? Fíjense principalmente en los disparadores y luego en las consecuencias. Si esta mamá quisiera que su hijo no fumara a las 5 de la tarde llegando al trabajo, ¿qué podría hacer? ¿Qué se les ocurre, chicos? Pues sacarlo, ¿no? A la hora que suele cambiar una cosa por otra. Si su hijo suele estar solo a tales horas en el garage, irse a otra cosa, ¿no? O sea, hacer el súper o alguna de las actividades que puso ahí que podría hacer sin Claro, consumir marihuana, ¿no? justo, o sea, como que la mamá planea algo en la tarde, por ahí de las 5 de la tarde, una actividad familiar o madre-hijo o algo por el estilo,
Muy bien. Entonces, si tu hijo no está en la casa a las 5 de la tarde, no va a fumar marihuana. Estás modificando disparadores, ¿sí? Janet, El buscar estrategias donde él puede estar, sí, estar solo, pero el que se pueda relajar y tener como alternativas de solucionar sus cosas, pero sin estar, es decir, él sé que disfruta estar solo consumiendo porque eso al final lo relaja y ve de forma diferente la vida. Pero sería que en vez de consumir te podría dar el mismo efecto. exactamente, aquí ya estamos trabajando. La sugerencia de quién fue, de María Susana, creo, ¿sí? Tiene que ver con los disparadores, ¿no? El modificar disparadores. La sugerencia de Janet tiene que ver con hacer otras estrategias que pudieran, o sea, como o sea, como tener el mismo efecto, las mismas consecuencias de relajarse o de desestresarse, exactamente, ¿no? Muy buenas ideas. Entonces, quiero que noten cómo las sugerencias y los planes de acción que hacemos en Craft con la PSP se desprenden del análisis funcional. Todas las sesiones sacas tu análisis funcional de este episodio y no necesitas hacer un análisis de muchos episodios de consumo. Eso no es necesario. De hecho, rara vez hacemos más de un análisis funcional de diferentes episodios. Con uno suele ser suficiente. Ahora, ok. Vamos a platicar del módulo número 3, que suele ser la tercera sesión, mejorar las habilidades de comunicación de la PSP. Eh, Esto es súper importante porque la dinámica familiar suele manifestarse con estallidos de ira, ignorar la ley del hielo, críticas constantes, culpas, humillaciones, a veces hasta violencia física. ¿Saben? Entonces, puede haber mucho caos en la comunicación en una familia con una persona con adicción. Entonces, obviamente es importante eh, ayudar a los pacientes a comunicarse más efectivamente. Y por eso también es una de estas como módulos que sí hacemos idealmente antes de los demás, de los que siguen, porque esta estrategia le vamos a enseñar algo que se llama comunicación positiva, ¿sale? Y estas estrategias son clave para usarlas en otros procedimientos de Craft. Por ejemplo, cuando vas a reforzar las conductas de no consumo de tu paciente identificado, lo vas a hacer por medio de comunicación positiva. Cuando vas a invitar a tu paciente identificado al tratamiento, vas a usar tus estrategias de comunicación positiva. Pero también encontramos que esto le ayuda a a las personas significativas preocupadas a mejorar su comunicación en general, no solo con su paciente identificado. Mejora las relaciones interpersonales como más allá de la relación, sí, como con su familiar. ¿Vamos bien con esto, chicos? Entonces, nos enfocamos principalmente en lo que se llama comunicación positiva, específicamente en cómo iniciar conversaciones difíciles con su paciente identificado o con otras personas. Esto es importante y se lo explicamos tal cual a nuestro PSP, que es, quiero, quiero que nos volvamos como maestros en tener conversaciones difíciles y en comenzar las conversaciones difíciles en un tono positivo. Y aquí exploramos un poquito como los intentos previos o cómo es su estilo típico de comunicación. Muchas veces los pacientes se encuentran y lo pueden como, o sea, reconocer fácilmente. Cuando una conversación inicia negativamente, es fácil que su paciente identificado se cierre, se vaya o responda también con un tono negativo. Entonces, y si el inicio es positivo, es más probable que la persona escuche y tenga apertura y la conversación fluya mejor. Entonces, aquí es un enfoque paso a paso y le enseñamos primero al paciente lo que se llaman guías de comunicación positiva o técnicas de comunicación positiva y que luego las ponga en práctica en roleplays en la sesión. Hacemos muchos roleplays en las sesiones de Craft con las personas significativas. Y luego le indicamos que lo que practicamos en esta sesión tienes que ir y platicarlo, o sea, como llevarlo a cabo en la vida real. ¿Sí? O sea, ya como realmente aplicarlo en el mundo real. Le explicamos que la comunicación positiva es importante porque es contagiosa. Si yo tengo un estilo de comunicación positiva, eso se contagia y hace más probable que tú tengas un estilo de comunicación positiva. También aumenta la probabilidad de que logres lo que tú quieres o que obtengas lo que quieres. Nos ayuda, es la base para otras técnicas de Craft, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, le explicamos como todos los beneficios de la comunicación positiva. Pero solo vamos a enfatizar los que son relevantes para cada caso, ¿no? Ok, entonces
Lo que queremos hacer es, ahí les va, la sesión de comunicación positiva tiene estos 4 pasos. Primero, elige una situación problemática específica en la que vas a practicar las habilidades de comunicación. O sea, quieres empezar con una situación como que te diga, sí, no sé, tuve una discusión con mi esposo esta semana debido a que no se paró temprano para llevar a los hijos a la escuela y peleamos horrible sobre eso. O sea, quieres enfocarte en una situación concreta o específica, que de hecho puede o no estar relacionada con el paciente identificado. Si te dice, ay, me peleé con mi suegra porque bla, bla, no importa, también lo podemos usar con eso. O sea, incluso si no es un conflicto interpersonal con el paciente identificado. Después le vamos a enseñar estas pautas o técnicas de comunicación positiva y aplicarlas a esa situación problemática para construir, digamos, como un pequeño como guión de lo que hubieras dicho o lo que podrías decir en esta situación conflictiva. Y ya que tenemos ese guión, entonces lo vamos a poner en práctica por medio de roleplays. Y te lo llevas de tarea para tener esa conversación difícil con esta persona, sea el paciente identificado o alguien más, eh, para realmente aplicarlo. No sé si me doy a entender con esto. Chicos, chicas, vamos bien con la estructura de esta sesión. Entonces, ¿cuáles son estas pautas de comunicación positiva? Le das esta diapositiva a tu paciente. Pauta y revisas una por una. Sé breve, manténlo simple. Usa un lenguaje positivo y orientado a la acción. Esto significa decir lo que te gustaría que ocurriera. Esto del lenguaje positivo no significa háblale bonito, significa en lugar de decir lo que no quieres que haga, di lo que sí quieres que haga. Y esto es un error que cometen muchísimo, por ejemplo, los papás, como no te portes mal. Los niños así de 5 años, como puta, ¿qué carajos es no portarme mal? No sé. Entonces es mejor dar la instrucción en sentido positivo. Y nuevamente, esto no es hablar bonito, esto es habla en voz baja, no grites, por favor. Eso ya te dice qué hacer. No sé si me explico. Al niño, por ejemplo. Menciona conductas específicas. En lugar de decirle, pórtate bien, es más bien como, quédate sentado y no grites mientras estamos en el restaurante. Ah, eso es una conducta específica. Quedarme sentado y no gritar. Nombrar tus sentimientos, ofrecer frases que demuestren compasión, comprensión, perdón, aceptar parte de la responsabilidad. Ojo, responsabilidad relacionada con la situación problemática, no con el consumo. O sea, entonces en este ejemplo hipotético de mi esposo no se levantó para llevar a los niños a la escuela, es asumir partecita de tu responsabilidad en eso, no en el consumo de alcohol de tu esposo. ¿Sí me explico con esto? Y ofrecer ayuda, ofrecerte a ayudarle a la persona. Entonces, lo que vamos a hacer es, con esta situación problemática, vamos a pedirle al paciente que paso por paso genere una frase de comunicación positiva con estas 7 pautas. Les voy a poner el ejemplo de Luis. Luis es un chico de 29 años que vive con su primo Marco. Él es el paciente identificado. Luis es nuestro PSP. Y ellos comparten un departamento, son roomies, en la Ciudad de México. Y Marco, que es el paciente identificado, comenzó a fumar marihuana de manera muy, muy frecuente desde que perdió su trabajo hace 4 meses. Y desde entonces pasa la mayor parte del día en su casa viendo series o jugando videojuegos y fumando mota. Y lo que le molesta a Luis es dejando un desorden por todo el departamento. Colillas de cigarro, latas vacías de cerveza, restos de comida, trastes sucios, ceniza en el sillón. Y Luis ya intentó mencionarlo varias veces, pero Marco reacciona muy a la defensiva o cambia de tema. Ahora, noten que esto es una situación que tiene que ver con el consumo del PI, pero no es respecto al consumo. Esto es recomendable. Es una situación que no tiene que ver con el consumo. Ya cuando hables sobre el consumo, eso será el módulo 9, que es invitar a tu paciente identificado a tratamiento. ¿Sí? Estos son situaciones como periféricas, por así decirlo. Porque además es más fácil tener estas conversaciones sobre problemas periféricos. Entonces, sé breve y manténlo simple. De hecho, les dije que le damos esta hojita, esta diapositiva al paciente, en este caso nuestro paciente es Luis, le vamos a decir, ok, dime una frase en donde describas el problema de manera breve. Ejemplo, supongamos que Luis es muy buen paciente y nos dice, ok, yo le diría, Marco, ¿crees que podrías echar la basura hoy antes de que se junte más, porfa? Perfecto, eso es guía de comunicación positiva número 1. Es directa, sencilla, sin rodeos ni juicios. ¿Vamos bien? Y lo escribimos en la sesión. De hecho, le das tú sabes, o sea, o en Word, en donde sea. Ok, esto es lo que le dirías a Marco. Guía número 2, usa el lenguaje positivo y orientado a la acción. Recuerda que positivo no es háblale bonito, es dile qué hacer en lugar de qué no hacer.
Luis dice, me gustaría que mantuviéramos la sala limpia entre los dos. En lugar de decirle, no tires o no ensucies, me gustaría que mantuviéramos la sala limpia. Perfecto. Es comunicación positiva porque se enfoca en lo que sí quiere y no en lo que se debe de evitar. Menciona conductas específicas. Luis dice, me gustaría, primo, que no dejaras colillas o latas de vacías en la sala. Si las puedes tirar directo al basurero, está perfecto, sería de mucha ayuda, por favor. U otro ejemplo. Primo, cuando termines de comer, ¿crees que puedas llevar tu plato al fregadero y enjuagarlo, por favor? Entonces, perfecto, muy bien, Luis. Esto nos habla de conductas claras, observables y medibles, no de rasgos. En lugar de que Luis le diga a Marco, güey, no seas puerco, no mames. Es como, cero, o sea, ¿cómo es no ser puerco? No le hago, no sé, o sea, entonces queremos que sea lo más concreto en cuanto a conductas. Guía número 4, nombra tus sentimientos. Dile a tu primo cómo te sientes cuando esto pasa. Primo, la neta me siento incómodo y un poco estresado cuando llego a la casa, entro a la sala y está llena de restos de comida y ceniza. Luis está expresando cómo se siente sin atacar a su primo Marco. Guía 5 ofrece una frase de comprensión. Primo, yo sé que has estado más desmotivado y pasando por un momento difícil últimamente, y entiendo que a veces cuando estamos así cuesta trabajo mantener el orden. Aún así, me gustaría que tratáramos de mantener el depa más limpio. Entonces aquí Luis está reconociendo el contexto emocional de Marco, las dificultades, antes de hacer una petición concreta. Guía número 6, acepta parte de tu responsabilidad relacionada con la situación, no con el consumo. Yo también he dejado pasar varios días sin limpiar y sí, creo que eso no ayuda. Entonces aquí se muestra esta corresponsabilidad sin justificar el problema. Y 7, bueno, breve mención. A veces los pacientes, frecuentemente, esta es la parte que les cuesta trabajo. ¿Cómo yo voy a aceptar responsabilidad? Si él es el pinche marrano, el cochino, bla, bla, bla. Y me gusta responder algo como, mira, en cierto modo, no importa tanto de qué aceptes parte de la responsabilidad, lo más importante es que no estés culpando enteramente a la otra persona por el problema. Que reconozcas una pequeñita parte que tiene que ver contigo. Y le preguntas, ¿por qué crees o cómo crees que eso podría ayudar a que tu primo te escuche o incluso acceda a lo que le estás pidiendo? ¿O cómo crees que aceptar partecita de la responsabilidad podría ayudar? Incluso si o sea, el PSP se rehúsa, ¿sabes? O sea, es como, queremos que lo vea un poquito como estratégicamente, aunque no te la creas, pero ¿tú crees que puede ser útil reconocer parte de esto? Y los PSP a veces dicen, ayudaría, si yo reconozco parte de mi responsabilidad, ayuda a que él o ella no esté tan a la defensiva. Perfecto. Entonces, vamos a ser estratégicos, vamos a ser listos. Para que no esté tan a la defensiva, podríamos intentar reconocer un poco parte de la responsabilidad. Si aún así se rehúsa, sáltatelo, no importa, ni modo. No, tampoco queremos obligar al PSP a hacer esto. Y guía 7. Si quieres, el sábado podemos hacer una limpieza juntos y dejar todo más en orden. Entonces esto invita a colaborar y a resolver el problema juntos en lugar de a darle órdenes a su primo. ¿Vamos bien con esto, chicos, chicas? Ahora, ya que tienes todo esto por escrito, vas a hacer roleplays y le vas a decir a Luis, por ejemplo, perfecto, Luis. Ahora vamos a hacer 2 roleplays. Primero un roleplay inverso, en donde tú vas a jugar el papel de Marco y yo voy a jugar tu papel. Y te voy a poner un ejemplo de cómo podríamos poner en práctica estas pautas de comunicación positiva que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces ahora sí ya actúas la situación entre tú simulando el papel del PSP y tu PSP simulando el papel de su paciente identificado, le das retroalimentación y luego inviertes los roleplays y ahora haces un roleplay regular. Ahora la PSP, digamos, Luis juega su propio papel y tú juegas el papel de Marco o del paciente identificado. Y le das retroalimentación y esto lo repites muchas veces para, ¿cómo se llama? Para ir entrenando al paciente, bueno, a tu persona significativa preocupada en cómo comunicarse más efectivamente. Y tú vas subiendo la dificultad. Cada que te toque ser Marco, el paciente identificado, en cada ensayo te pones un poquito más terco, un poquito más difícil para entrenar a tu PSP a responder a diferentes tipos de comunicación medio complicadas. ¿Vamos bien con esto, chicos, chicas? Perfecto. O sea, aquí les pongo las pautas y los pasitos para realizar los roleplays, lo pueden ver en las diapos después, antes, durante y después. Y se dan cuenta que es como mucha repetición. O sea, desde el paso 5 es repítelo, repite el roleplay y repite el ciclo de darle retroalimentación. Y repite otra vez, y a lo mejor otra vez, y a lo mejor otra vez. Y algo bien importante, el paso 8, asigna la conversación como tarea para casa.
Nosotros como terapeutas pensamos como que queda casi explícito, como de, ah, bueno, ya lo practicamos tanto esta sesión, que seguramente mi PSP da por sentado que tienes que hablar con Marco del cochinero. No, se lo tienes que, o sea, ok, para esta semana tu tarea es tener esta misma conversación que practicamos con tu primo Marco. Si no lo haces, a veces los pacientes, los PSP lo evitan y es como, ay, no, no lo hablé todavía. Y luego, o sea, entonces tienes que ser explícito con eso. Bien, módulo 4. Reforzar conductas de no consumo. Y aquí es cuando empiezan una de las, como digamos, como intervenciones como centrales o clave de Craft. Regreso a la idea de la jaulita, las ratas, y de cómo las adicciones son un problema de elección. Entonces aquí le vamos a explicar al paciente, en este caso a la PSP, qué es el reforzamiento positivo. Y le vamos a explicar que queremos, aquí es donde otra vez yo puedo retomar el ejemplo con mis PSPs sobre el ejemplo de las ratas, y ayudar a tu familiar, a tu paciente identificado, a que elija conductas que no sean de consumo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que sean suficientemente atractivas para decir, ah, mejor me subo a la ruedita en lugar de ir a tomar agua con morfina, por poner el ejemplo de las ratas, ¿no? Entonces, primero explícale qué es un reforzador positivo, recompensa y cuándo usarlo. Básicamente es algo que una persona experimenta como placentero o agradable. Además, un reforzador positivo es algo que hace que quieras repetir esa conducta. Y le vamos a decir, la clave de esto es que tú recompenses a tu familiar, tu paciente identificado, en los momentos en donde no esté consumiendo sustancias. Súper importante. Ahora, aquí es cuando hablamos de la diferencia entre facilitar, en otras palabras, ser alcahuete, y reforzar positivamente. En Craft no usamos el término facilitar, o sea, en la literatura de adicciones vas a encontrar este término, es que tú eres facilitador del consumo. No nos encanta porque tiene una connotación un poquito peyorativa, pero digo, lo uso en las diapos porque sabemos a qué nos referimos. O sea, es este tipo de conductas que les decía hace ratito, de los chilaquiles, de ir a llevar a tu hijo a repartir droga, bla, 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 ¿no? Queremos sustituir el concepto de, en lugar de facilitar, queremos aprender a reforzar conductas deseables. Básicamente, facilitar es algo que es apoyar el consumo y reforzar es promover el no consumo. Esto es lo que le queremos explicar a nuestro PSP. Y una de las cosas importantes es ayudar al paciente, al PSP, a saber cuándo tu familiar está intoxicado o no está intoxicado. Porque el que lo sepas identificar es clave, porque no queremos que sin querer refuerces o apliques recompensas cuando cuando está intoxicado. Entonces, primero le vamos a explorar como qué tan confiado te sientes en detectar cuando digamos, tu esposo está borracho. Si es un consumo de alcohol, ¿no? O sea, aquí ya sabemos la sustancia que consume el paciente identificado, etcétera. ¿Qué tan confiado te sientes? Hay pacientes que dicen, sí, yo me doy cuenta así a 2 cuadras de que va llegando, ya sé que viene borracho, ¿no? Ok. Pero hay pacientes que dicen, no, hay veces que sí, hay veces que no, no sé, más cuando son personas que consumen drogas ilícitas, les puede costar un poco de trabajo. Entonces aquí coacheamos a los PSPs a identificar señales de consumo según las sustancias que consuma su PI. ¿Ok? Entonces le explicamos que hay 4 áreas en las que se puede observar la intoxicación: en el habla, en el estado de ánimo, en la conducta y en la apariencia. Entonces obviamente le enseñamos esta tablita a los PSPs y que ellos, según las sustancias que consumen, o sea, por ejemplo, si su PSP jamás consume opiáceos, pues no nos vamos a enfocar en eso. Nos enfocamos en las sustancias que son relevantes para su situación. ¿Sale? Ahora, lo siguiente, ya que el paciente, tu PSP dice, sí, creo que ya puedo hacerlo, ya puedo saber cuándo está intoxicado o no, es generar una lista de posibles recompensas. Y de esa lista de posibles recompensas, seleccionar una para aplicarla esta semana. Y eso se va a convertir en la tarea, obviamente. Ahora, usamos este formatito para identificar recompensas comunes y gratuitas para tu ser querido. Y le explicamos que las recompensas hay de 3 tipos. Hay recompensas verbales, físicas y conductuales. Y le decimos, mira, quiero darte primero algunos ejemplos de recompensas que muchos pacientes o personas utilizan. A lo mejor incluso automáticamente. Recompensas verbales como elogiar a tu ser querido,
expresar afecto y cariño, conversar sobre temas que le gusta hablar. Y aquí te da espacio para que entonces tu PSP anote recompensas específicas. No sé si me explico con esto. No, es que a mi esposo le encanta que le diga que está bien guapo. Ok, que le digo que es una recompensa verbal, ¿no? Que es un elogio al final de cuentas, pero quieres que sea lo más personalizado posible. Ujú. Recompensas físicas tienen que ver con contacto físico. Apretar la mano con cariño, ¿no? O sea, agarrarlo de la mano, abrazar, besarlo. Y otras recompensas físicas puede ser como tener relaciones sexuales o prácticas sexuales específicas que le gusta a tu PEI, ¿sí me explico? O otras formas de expresar cariño, hacerle piojito, darle un masaje, no sé. No todo tiene que ser sexual, obviamente, pero es la parte física del contacto físico del cariño. ¿Vamos bien con esto? O de, no necesariamente cariño, pero afecto. Cosas que disfruta tu PI. Y recompensas conductuales. Ejemplos, hacer una lista de tareas de la casa, más bien, hacer una de las tareas como del quehacer que le tocaban a tu ser querido. Normalmente le toca el lavar los trastes. Quitarle el lavar los trastes y que lo hagas tú es una recompensa. Y te empiezan a ver con cara de no mames, no va a lavar los trastes de este borracho. Tú le dices, espérame, tranquila, pausa, pausa. Vamos por partes. Tenme paciencia. Sentarte con él o con ella, escuchar música, ver juntos programas de televisión, jugar videojuegos, invitarlo a salir a caminar o invitarlo, lo que sea, ¿no? Y aquí quieres identificar otras recompensas personalizadas. ¿Cómo vamos con esto? Entonces ya tienes como este formatito lleno de recompensas. ¿Cuáles son cómo seleccionar cuáles son buenas recompensas? Bueno, primero le dices, ¿cuál quieres aplicar esta semana? ¿Cuál quieres poner en práctica? ¿Cuándo te gustaría entregarla? ¿En qué situación? ¿En dónde? ¿De qué manera? Y también decidir si le vas a decir a tu familiar, si como que el motivo de la recompensa. Eh, no voy a entrar en detalles en eso, pero el PI no necesariamente tiene que saber, por lo menos todavía en esta etapa del tratamiento, que el familiar está en terapia haciendo craft. Puede ser como medio secreto, como voy a modificar así como titeretero sin que se dé cuenta, o puede ser explícito como quiero que te des cuenta que estoy siendo titeretero. Eso es elección completamente de la PSP. Ahora, buenas recompensas son, y quieres que cumplan estos 4 criterios, que sean placenteras o agradables para el PI. Esto es curioso porque hay veces que los PSP seleccionan recompensas que más bien son agradables para ellos. ¿Sí me explico? No tiene que ser aversiva para ti, pero tiene que ser agradable. Es recompensa para tu PI, no para ti, Rey. Que sean económicas o gratuitas, relativamente fáciles de entregar y cómodas para el PSP al momento de ofrecerlas. No vamos a pedirle al PSP que haga algo que es incómodo, molesto, no sé, desagradable. O sea, tampoco se trata que sea desagradable para el PSP, pero que se sienta cómodo. No sé si me explico. Ejemplos que he visto a veces, de hecho, son como relacionados con prácticas sexuales. Ay, es que a mi pareja le gusta mucho que hagamos tal cosa, pero la neta a mí no me gusta. Ah, ok, entonces no, esa no entra, ¿vale? Te tendrías que sentir tú cómodo o cómoda para que entre dentro para una recompensa que sí vamos a incluir. Ejemplo, ¿se acuerdan de Luis con Marco? El primo Pacheco, ok. En la sesión, el terapeuta ayudó a Luis a seleccionar una recompensa eh, de esta lista para aplicar durante la semana. Y Luis eligió jugar videojuegos con su primo, que es algo que les gusta hacer mucho. Siempre que éste pasara la tarde sin consumir marihuana. Esto es bien importante. Si Marco no fumó marihuana, voy a jugar videojuegos con él. Si fumó marihuana, no. Entonces, confirmamos que esta actividad era placentera para Marco, gratuita, fácil de implementar y Luis se siente muy cómodo ofreciéndola. Entonces, al ver que Marco se mantuvo sobre ese día, Luis sí cumplió con lo acordado y pasaron la tarde jugando videojuegos, reforzando de forma positiva el comportamiento sin consumo. Sin consumo. Algo importante es que Luis no jugó videojuegos con su primo los otros días de la semana en los que Marco sí fumó marihuana. En esos días, Luis salió con su novia, con otros amigos, se encerró en su cuarto, pero básicamente no interactuó con Marco en esos momentos. Notan, notan el cambio de conducta que esto requiere en los PSP. Muchas veces con Marco y con Luis no va a ser tanto un problema, pero piensen en Juana y Pedro, ¿no? Pedro es un señor alcohólico y cada que llega borracho, Juana, su esposa, lo persigue, le reclama, ¿por qué llegaste otra vez? Bla, bla, bla. No. Aquí es aplicar un poquito de ignorar, ¿sí? No te enganches, ¿no? Mejor enfócate en algo que tenga que ver con tu propio bienestar.
Pero cuando no llegue borracho tu esposo Pedro, uy, ahí como rey me lo tratas. ¿Sí me explico? Entonces, estamos reforzando eh, conductas deseables y no reforzando conductas indeseables o indeseadas. Bien. ¿Qué pasa si el paciente identificado consume antes o durante la entrega de la recompensa? Bueno, lo primero que tenemos que decidir es... sí, ok, buena pregunta, Sandra. Me lo salté en las comunicaciones, en las diapos, pero aquí viene sobre, puedes elegir, ¿dónde está? Tienes 4 opciones. No decir nada y que no le digas a Marco esta recompensa, o sea, esta condición, ¿sí? O se lo puedes decir, primo, güey, si el sábado no fumas marihuana, nos echamos una ronda de Mario Kart bien chida. O sea, aquí Luis es el que escoge, dependiendo de varias cosas. Por tiempo no voy a entrar en ese algoritmo de decisión, pero las 2 opciones son válidas. Lo que sí tenemos que platicar, lo que sí que platiquemos es, ¿qué pasa si Marco consume antes o durante el, ¿sabes? El evento o la entrega de la recompensa? Hay que decidir si vas a entregar o no la recompensa aún así. Idealmente, así como que quisiéramos que en el 100% de los casos no se entregue la recompensa, obviamente, pero hay excepciones. Por ejemplo, entonces hay 2 opciones, retener la recompensa, o no entregarla o entregarla. La vamos a retener si el paciente ni siquiera estaba enterado que se le iba a dar una recompensa, pues obviamente no se la vas a dar, ¿para qué? No, o sea, no va a cambiar nada. Y si el paciente, aunque sí sepa que se le iba a entregar, pero a tu PSP no le preocupa la reacción de su PI de no recibir la recompensa o que su reacción no va a ser extremadamente negativa. La vamos a entregar si el retenerla provocaría una reacción muy negativa, como por ejemplo agresión o violencia hacia el PSP. Ahí es como voy a priorizar tu seguridad y con el dolor de nuestro corazón vamos a entregar la recompensa. Otra cosa que podría ser entregar la recompensa es, aunque no haya violencia o lo que sea, si esto implicaría una pérdida económica significativa. Un ejemplo que he topado es entradas de boletos para conciertos. Y entonces el día del concierto se le ocurre al PI tomar o fumar o lo que sea o consumir. Pues ya se compraron los boletos, costaron miles de pesos, que la neta, qué coraje tirarlos a la basura. Yo no me quiero perder del concierto tampoco. Tiene sentido, sí ve, sí me explico. Pero a lo mejor incluso le diríamos, ve, pero algo tiene que cambiar un poquito en tu comportamiento. Yo quiero que sí, tú disfrutes el concierto, pero a lo mejor no vas a estar tan cariñosa con tu marido durante el concierto o algo por el estilo, ¿sí? Para no enteramente reforzar eso. Pero salvo estas 2 condiciones, queremos que el PSP retenga o no entregue esta recompensa. ¿Vamos bien, chicos, chicas? Perfecto. Módulo 5. Análisis funcional de la conducta divertida y saludable de tu ser querido. Este análisis funcional es muy similar al otro, tiene algunas diferencias que ahorita las voy a enfatizar. La idea es identificar los contextos en los que es más probable que la rata elija las actividades alternativas en lugar de el agua, ¿cómo se llama? Adulterada con morfina. Porque en el experimento tú ves a la rata haciendo otras cosas y no tomando agüita o no palanqueando para obtener la droga. Y es como, cabrón, ¿por qué en ese momento eligió jugar con la otra rata o meterse a los túneles o jugar con las pelotitas en lugar de drogarse? Y eso es una pregunta muy importante, porque entonces queremos, al entender el por qué eligió eso, podemos entonces hacer que haga más de eso. Entonces, lo que hacemos es, primero, identificar con el PSP una conducta o actividad divertida y saludable que ocurra a veces. No es una conducta que ocurra frecuentemente, porque si ocurre frecuentemente, ¿para qué queremos incrementar su frecuencia? Ya ocurre muchas veces. Tiene que ser una conducta que ocurra a veces. Tampoco queremos que ocurra así de que una vez al año, porque, ¿sabes? O sea, es demasiada poquita frecuencia. ¿Ok? Entonces, que haya ocurrido por lo menos una vez en los últimos 6 meses, que no involucre típicamente alcohol o drogas. Y aquí me regreso a la pregunta tuya, Clelia, no significa que no involucre nada de alcohol o drogas, sino puede involucrar un poquito de alcohol o drogas. Pero importante, así como yo te dije, bien importante que en el primer análisis funcional te mantengas enfocado en un episodio de consumo y no me mezcles drogas, no me mezcles episodios, aquí no me mezcles conductas o actividades placenteras. Una actividad placentera.
Entonces, estos son los 4 pasos de esta sesión. Clarifica la conducta saludable y divertida, hace el análisis funcional. Y este análisis funcional consiste en identifica los detonadores externos e internos, identifica aquí es lo que cambia. En lugar de primero consecuencias positivas y luego las consecuencias negativas, aquí lo invertimos. Primero identifica las consecuencias negativas de la conducta saludable y a estas les llamamos barreras u obstáculos. Y luego identificamos las consecuencias positivas a largo plazo de la actividad saludable y divertida. Y entonces le damos una versión un poquito modificada del análisis funcional. Se ve casi igual, pero les prometo que no está igual. Entonces, en lugar de decir conducta de consumo, dice conducta saludable y divertida. Y noten que entonces estas 2 columnas están invertidas. Consecuencias negativas inmediatas de esta conducta saludable o barreras y consecuencias positivas a largo plazo de esta conducta saludable. ¿Vamos bien con esto, chicos, chicas? Ok. Haces el análisis funcional y entonces, y luego, ¿y esto qué información me da? Bueno, vas a preguntarle, ¿qué aprendiste, PSP? ¿Qué detonantes y consecuencias te parecen más importantes que llevan a tu PI a esta conducta saludable? ¿Y cómo vamos a usar esta información? Vamos a crear tareas concretas para aumentar esta conducta saludable y positiva y buscar oportunidades para activar y potenciar esos detonadores y eliminar los obstáculos o barreras. Les voy a poner un ejemplo. Este es Diego y Ana. Diego es el paciente identificado, Ana es la PSP. La conducta divertida y saludable es ir juntos a conciertos pequeños o eventos musicales locales o en el parque o en bares locales. ¿Sale? Eso es algo que disfrutan y que Diego disfruta mucho. Disparadores de la conducta. Pues esta conducta ocurre cuando de pronto él o yo vemos un anuncio de un evento en redes sociales como, va a haber un concierto de jazz en la Cineteca o bla, 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 ¿no? O que Ana mencione que un concierto se aproxima como, mira, ya viste que va a venir tal artista, ¿sí? O, cuando ocurre fines de semana por la tarde o noche y también cuando Diego se siente relajado, con energía o busca despejarse. Consecuencias. Primero acuérdense que son barreras o consecuencias negativas. A veces le da flojera salir a Diego si ya fumó marihuana. Ok, aquí la conducta de consumo es marihuana, por cierto, ¿no? Entonces, si ya fumó en la casa, le da hueva salir, se pone todo aletargado y bla, entonces ya no quiere salir. Se siente incómodo si hay mucha gente, él se engenta. Y a veces que aun cuando hay eventos, si ya gastamos mucho en la semana, no salimos o sea, porque ya hubo mucho gasto. Consecuencias positivas, Diego se divierte sin consumir, se siente más conectado con Ana, disfruta la música y el ambiente y regresa a casa con buen estado de ánimo. Entonces, ok, un análisis funcional muy bonito. No les voy a preguntar por el tiempo, pero quiero que se imaginen qué tipo de tarea le tendríamos que asignar a Ana, que es nuestra PSP, para empezar a reforzar e incrementar conductas alternativas de no consumo. Ejemplo, durante la próxima semana, Ana va a buscar un evento musical gratuito o muy barato para el sábado por la tarde que sea en un lugar abierto. Es primavera, entonces el clima va a estar rico y eso va a hacer que lo disfrute más Diego, ¿no? En la tarde. Si nota que Diego no consumió ese día, lo va a invitar con mucho entusiasmo a que vayan juntos, reforzando su interés por compartir un tiempo saludable. Si asisten, Ana va a hacer varios comentarios positivos sobre lo bien que la pasaron sin necesidad de consumir. Como, ay, qué chido me la pasé. Estoy muy contenta de que no fumamos hoy o que no fumaste. ¿Sí? Gracias por pasar este rato conmigo, Diego, te amo, bla, bla, bla. El objetivo es que Ana aumente la frecuencia de esta actividad saludable y reforzadora en contextos de alto riesgo. Porque, ¿qué creen? ¿Cuándo es que es más probable que Diego fume marihuana? Los sábados por la tarde. ¿Sí me explico? Por eso decía Clelia que estas actividades no tienen que estar 0% relacionadas con el consumo, poquito relacionadas, porque queremos que sea algo que el paciente pueda hacer en lugar de su conducta de consumo. Entonces, si supongamos que si no sé, les voy a poner un ejemplo, salir a correr todos los días. Otra actividad que hacen Ana y Diego es salir a correr todos los días en la mañana. Pero ¿qué creen? Diego no consume en las mañanas, Diego consume en las tardes y más los fines de semana. Entonces, Ana podría incrementar muchísimo la conducta de salir a correr y no va a tener ningún impacto en la conducta de consumo, porque no ocurre al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Algo que sí ocurre al mismo tiempo es o vas al concierto o te quedas fumando en casa, pero no puedes hacer las dos. Digo, sí puedes hacer las dos, pero si fumas en casa, ya no vamos al concierto, Diego, sorry, híjole, ay, no, nos lo vamos a perder. Qué lástima.
No sé si esto tiene sentido, chicos, chicas. Retirar los reforzadores de la conducta de consumo. Otra vez retomamos el concepto de recompensar y reforzar en lugar de facilitar. Okay, entonces queremos que los pacientes, las personas, los PSP, dejen de reforzar o recompensar el consumo de sus pacientes identificados. Lo primero que vamos a hacer, y no me acuerdo quién lo preguntó hace rato, como de, oye, pero si hay que ser conscientes de cómo contribuimos al problema, por supuesto. Por eso el primer paso es, vamos a explorar las situaciones en las que eh, tu, tu PI sigue consumiendo en presencia tuya o está bajo los efectos mientras convives con él. Por ejemplo, sí, o sea, a veces, por ejemplo, él toma todas las tardes, se pone bien borracho los fines de semana, sábado y domingo, porque no trabaja, entonces él se puede poner borracho. Y cuando él se pone borracho, pues nada, o sea, se pone borracho en la casa, no sale, o sea, normalmente es en la casa él solito, pero luego a veces baja y me dice, oye, hay que ver una película. Y nos sentamos a ver una película, él está borracho y pues vemos la película y así es como pasamos tiempo juntos. Eh, Aquí el problema no es la falta de tiempo de calidad en esta relación de pareja, es que el tiempo de calidad es contingente al consumo de este señor. No sé si me siguen. O sea, los PSP no se dan cuenta. Ahí voy contigo, Ana, dame un segundito. Los PSP no se dan cuenta, pero esto es reforzar la conducta de consumo, porque el señor está obteniendo dos reforzadores. El reforzador intrínseco de estar borracho, que es reforzante por sí mismo, y además paso tiempo con mi mujer. De chido, así yo también me pongo bien borracho. No sé si me explico, ¿no? Dime, Inés. Perdón, Carlos, muchas gracias. Estaba un poco relacionado a lo que quería preguntar hace rato. Estas conductas que se relacionan, digamos, poquito, ¿no? Con el consumo y que se van superando, ¿tú recomiendas que se hagan como de menos a más, como esa gradualidad? Es decir, lo que a mí como PI me cuesta menos trabajo asociar, ir empezando como de poquito hacia más. Sí, ¿Sí? sí, ¿Está bien? correcto, sí. Porque puede ser difícil empezar con conductas cambios muy drásticos. Aunque pudieran ser los más efectivos, puede que el PI esté un poco, eh, no sé, como hasta con miedo o ansiedad de hacer esos cambios. Entonces, exploramos estas situaciones en donde, a ver, ¿cuándo es que tu PI consume y tú estás ahí? ¿Y cómo respondes cuando consume? Y aquí vamos a hacer como a mí me gusta hacer una lista de todas las maneras en las que respondes o cómo actúas con tu PI cuando consume, sean positivas o negativas, como lo regaño, le reclamo, le volteo los ojos, o a veces lo cuido, voy por él al bar porque no mames se va a regresar solo manejando y qué tal si choca. Digo, ahí es un área gris, ¿no? O sea, sí, no me encanta poner en riesgo al PI, pero no sé, o sea, como que es un área gris, ¿no? O sea, el balancear, el no reforzar la conducta, pero tampoco poner demasiado en riesgo a su... Hay pautas, por ejemplo, o sea, lo platicamos con nuestros PSPs, situaciones en las que ni modo vamos a intervenir, cosas cuando hay mucho consumo, o sea, en general cuando hay un consumo que pone en riesgo al PI. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a evaluar si estas respuestas de la PSP podrían estar funcionando como recompensas no intencionales para la PI. Abordar con cuidado el hecho de esta idea de puedes estar sin querer queriendo reforzando el consumo, porque ahí es cuando se ponen un poco, pero ¿cómo que yo estoy reforzando? Hay que hacerlo de una manera como muy asertiva, muy clara, muy directa, pero no juzgona ni peyorativa, ni señalando, ni apuntando dedos, ¿sale? Y tranquilizarlos, explicándole que o sea, vamos a hacer cambios, o sea, no te preocupes, esto le pasa a todos los familiares, por eso estamos aquí, justo para hacer cambios en donde quiero que ya no, sin darte, o sea, sin querer, inadvertidamente, continúes reforzando esto y que hagas cosas que más bien contribuyan a la solución. Entonces, el enfoque va a ser hacia reforzar únicamente conductas sin consumo y no continuar reforzando conductas de no consumo. Bueno, esto literalmente es como, esta diapo es como el primer punto de acá, pero en detalle, ¿vale? O sea, es básicamente lo que acabo de explicar. Hay dos cosas que hay dos tipos de recompensas que vamos a retirar. Las recompensas planeadas, y esto ya lo platicamos. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan de Ana y Diego?
ellos tenían planeado ir a un concierto, pero si Diego consumió, entonces esa es una recompensa planeada y la voy a retirar. Le voy a decir a Diego, sorry, mi amor, no vamos a ir al concierto porque consumimos. Y yo te dije porque consumiste, yo te dije que si consumías, no íbamos a ir al concierto. Pero no pasa nada. La siguiente semana hay otro evento de no sé qué. Lo intentamos este siguiente fin de semana. O sea, le ofreces otra vez, ¿sabes? Como oportunidades y alternativas. La otra recompensa que vas a retirar son recompensas adicionales, o sea, que son más como espontáneas, ¿sí? Eh, Estas son cosas como, ¿dónde están los ejemplos? Eh, los chilaquiles que mencionaba Clelia. Cosas que haces que inadvertidamente refuerzan este consumo. Le trae a sus chilaquiles para la cruda, ¿sabes? La, ¿cómo se llama? No sé, no sé si tengo ejemplos. Es que este módulo, yo lo mezclo mucho, me voy a adelantar tantito con el módulo 7, que es permitir que ocurran las consecuencias naturales negativas del consumo. Porque te vas a dar cuenta que al retirar los reforzadores, también haces que la persona se tope con sus consecuencias negativas naturales. Entonces, pero bueno, le vas a ayudar a elegir, al PSP a elegir una conducta recompensante que vas a retirar si la próxima semana hay consumo. Y entonces la PSP tiene que describir cómo va a lucir el nuevo comportamiento, qué vas a hacer diferente. Y tenemos que asegurarnos que sea una recompensa significativa para el PI. O sea, que si la quitas, el paciente identificado va a notar su ausencia, va a decir como, ay, no mames, qué chafa. ¿Sí me doy a entender con esto, chicos? Déjenme ver el chat porque creo que hay una pregunta. Gatorade, ándale, sí. Ajá. Pues les pongo este ejemplo. El ejemplo para mí es lo más útil de este módulo. Fátima y Manuel. Durante la sesión, Fátima identificó que una de las formas en las que sin querer reforzaba el consumo de alcohol de Manuel era accediendo a tener relaciones sexuales cuando él estaba bajo los efectos del alcohol. Y esta dinámica se había vuelto muy frecuente y en retrospectiva, Fátima reconoció que podría estar asociando el consumo con una recompensa, que era las relaciones sexuales. Entonces, como parte del plan, Fátima decidió retirar esta recompensa. No voy a tener relaciones sexuales con Manuel cuando él haya bebido y se lo va a comunicar de manera clara y respetuosa utilizando nuestras estrategias de comunicación positiva. Y esto ayudó a romper el vínculo, la asociación entre el consumo y la conducta que lo reforzaba y a promover la intimidad solo en contextos de sobriedad. Obviamente esto no le encantó a Manuel, pero lo entendió. ¿Sí me explico? Pero está bien que no le encante. Si a los PEIs no les encanta, significa que es efectivo. Tiene que ser molesto para los PEIs este tipo de intervenciones. Lo único que hay que cuidar es, otra vez, el riesgo de violencia física o de agresión física. Entonces, no vamos a hacer cambios que impliquen riesgo de violencia física para nuestros PSPs. ¿Vamos bien con esto, chicos? Perfecto. Pues voy a ir en las siguientes diapositivas mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más rápido, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo retirar la recompensa? Esto es un ejemplo de un papá con su hijo. Usamos la comunicación positiva. Sabes que disfruto mucho ir contigo a los partidos los fines de semana, pero últimamente me ha incomodado que llevas cerveza y tomas todas las veces, porque como ya te dije antes, pienso que me parece que la cosa se está saliendo de control. Tal vez fue un error mío acostumbrarte desde chico a que siempre tomábamos en estos eventos de ir a jugar fútbol. Y claro, yo entiendo que tienes 21 años y se te antoja tomar con los amigos. Yo también pasé por eso. Pero como me preocupa tu manera de beber, creo que es importante que empecemos a ir a los partidos sin alcohol. Así que quiero ser muy claro. Si llegas o con alcohol o llegas ya tomado, esa vez no vamos a ir juntos y no te voy a acompañar a los partidos de fútbol. ¿Qué te parece si la próxima semana mejor llevo refrescos, botana o algo diferente para que igual lo disfrutemos? Noten cómo aquí están estas 7 pautas o casi todas las 7 pautas de comunicación positiva. Reconocer responsabilidad, ofrecer comprensión, ofrecer ayuda, acción positiva, etcétera, etcétera. Módulo 7, brevemente, para ir cerrando la clase. Permitir que las consecuencias negativas naturales del consumo ocurran. ¿Ok? Ejemplos comunes
Llevar a la casa al paciente identificado cuando ya está ebria para evitar que se exponga a manejar, o darle dinero o cubrir gastos después de un episodio de consumo, por el famoso ejemplo de los chilaquiles al día siguiente y el Gatorade y las aspirinas. Eh, entonces vamos a explorar con el PSP si crees que has apoyado o reforzado el consumo sin querer, sin darte cuenta. Y vamos a pedirle que describa una situación en detalle en donde esto haya ocurrido y otra vez reafirmar el mensaje de no es tu culpa. Estas conductas suelen surgir por cuidar a tu ser querido, no por negligencia, pero es importante cambiarlas. Entonces vamos a ayudar al PSP a elegir una conducta que vas a modificar, que vas a dejar de hacer, asegurarnos que la consecuencia natural sea negativa, desagradable para el PI y que sí esté relacionada con el consumo. Entonces estas consecuencias negativas deben de cubrir los siguientes criterios, que es, otra vez, aversivas o negativas para el PI relacionadas con el consumo, fáciles de permitir para la persona significativa, discutir con su PI cómo se siente al permitir que ocurran, explorarlas en el contexto de si podrían generar otros problemas importantes, otra vez como violencia, que sea seguro hacer retirar, más bien permitir la consecuencia natural. Les voy a poner ejemplos. ¿Dónde está? Ok, un esposo, que es el paciente identificado, llega cada sábado por la noche en taxi después de beber en exceso con sus amigos. Al llegar, él se sienta en la sala, pone la televisión a todo volumen y continúa tomando cerveza y deja regado cerveza y botana por toda la sala. Y la esposa, muy linda y considerada, lo que hace es que cuando él llega en la madrugada lo lleva rápido al cuarto para que los hijos chiquitos no lo vean así, no se despierten, no vean a su papá borracho, y no vean el desorden. Y al día siguiente ella limpia todo el desorden antes de que alguien lo note, como de, ¿por qué hay cervezas aquí? ¿Sí me explico? Eh, entonces, la consecuencia natural aquí sería dejarlo en la sala como está, permitir que los hijos lo vean si se levantan y que él mismo limpie su tiradero por la mañana. Esto es un ejemplo de permitir que ocurran las consecuencias negativas. ¿Cómo vamos con esto, chicos y chicas? ¿Vamos bien? Ok. Quiero saltarme brevemente, yo sé que ya no tenemos tiempo, pero solo quiero mencionar un poquito del módulo 9, que es ayudar a las personas significativas a enriquecer sus propias vidas. Y esto, una de las, aplicamos un cuestionario muy sencillo, que es la escala de bienestar. Le vamos a pedir al PSP que en cada una de las áreas de vida que aquí se muestran, califiques qué tan feliz estás del 1 al 10. 1 es completamente infeliz y 10 es completamente feliz. Y entonces, aquellas áreas en las que haya una puntuación muy baja o relativamente baja, como de 5 para abajo, vamos a ayudar al PSP a idear planes de acción, vamos a hacer estrategias tipo activación conductual, establecer objetivos para qué necesitas, qué te gustaría ver cambios en estas áreas de tu vida y empezar a hacer, sí, planes de acción para tener, o sea, como incrementar el bienestar ¿saben? O la satisfacción en estas diferentes áreas de vida. Por ejemplo, si te dice, mi vida social, me siento completamente infeliz. Ok, ¿qué te gustaría que fuera diferente? Salir más con mis amigas, tiene mucho que no las veo, o tener nuevas amistades, no lo sé, lo que sea que te diga. Y entonces vas a hacer planes de acción para ir incrementando estas conductas adaptativas que mejor, que digamos, esto consiste en pimpear o enchular la jaula del propio PSP. ¿Sí? Que haya más reforzadores positivos, aunque no tenga consumo, o incluso si sí hay consumo por parte del PSP, pero que su entorno y su contexto esté un poquito más colorido, lleno espolvoreado de diversos reforzadores positivos. ¿Cómo vamos con esto, chicos, chicas? ¿Vamos bien? Ok, no me quiero extender más tiempo de lo que se puede porque ustedes tienen sus sesiones, sé que tienen que trabajar. Entonces, les voy a pasar las diapositivas. Aquí pueden revisar un poquito con más detalle la información, pero a grandes rasgos, esto es lo que hacemos en Craft. Creo que podemos tener unos minutillos, 2, 3 minutillos para preguntas. Eh, Sé que fue muy rápido, pero como se dan cuenta, fue muy poquito tiempo para tanta información. Mayra, dime, les agradezco de antemano por la atención y el interés, chicos. Adelante. Yo una duda muy rápida, nada más, ¿cuándo se le puede nombrar adicto a una persona que consume alcohol? Porque muchos dicen,
que son que si consume todos los días hasta perderse, pero también se puede llamar adicto a las personas que consumen cada 8, ¿no? Y hasta amanecer. Um, la palabra como adicto realmente no la utilizamos en el campo de las adicciones, ya está un poquito en desuso por la connotación un poco peyorativa y como la etiqueta negativa que implica esto. Usamos más bien un concepto como de tienes una dependencia al alcohol, eh, pero digo, sí, o sea, no le decimos al paciente eres adicto, podríamos a lo mejor algo un poquito menos, te digo, o sea, como neutrales, tienes una adicción al alcohol. Ahora, ¿cuándo lo consideramos? Es un grado de severidad. Las adicciones no son blanco y negro. O sea, lo veíamos en el primer módulo, la primera clase que tuvimos, que es un grado de severidad y tenemos que contemplar estas 7 dimensiones de la adicción, ¿recuerdan? Y una de esas cosas que tenemos que identificar es si hay dependencia fisiológica y dependencia conductual. Y la dependencia fisiológica tiene eh, estos 2 criterios de tolerancia y síndrome de abstinencia, entonces esos son, y craving, entonces son esos 3 criterios como más clínicos que tendríamos que observar para determinar si hay una dependencia fisiológica al alcohol. Pero es un continuo, no es blanco o negro. ¿Qué más, chicos? Gracias. ¿Qué otras preguntas tienen? Gracias, chicos, por sus comentarios en el chat. Creo que no hay preguntas. Creo que se tienen que ir. Les pido una disculpa por extenderme un poquito más, pero fue un placer para mí platicar con ustedes, chicos. Espero que estén muy bien. Quedo a sus órdenes, cualquier cosa en lo que los pueda apoyar o orientar. Un placer y un súper gusto. Gracias, Clelia, por la Al invitación. contrario, Carlos, muchísimas gracias. Camila va a preparar posteriormente la grabación para compartírselas y por ahí les va a llegar esta última encuesta de evaluación que se enlaza a sus reconocimientos de asistencia. Entonces, en los próximos días, pues ya estaremos gestionando ya el final de este curso y los que no hubieran podido tener como todo el contenido, porque de repente, como nos decía Snaidy, por ahí entran, salen de la sesión por motivos de conexión y todo esto, pues les estarán llegando las grabaciones. Quien vaya a querer volverse a anotar, vamos a añadir a las personas que por motivos de tiempo no pudieron, como a una visita de asincronía a todas estas presentaciones para que puedan cubrir el conocimiento de esto. Muchísimas gracias, Carlos. Eres excelente, qué bárbaro. Mi admiración, mi Muchas gracias, Clelia. reconocimiento y pues mi agradecimiento por haber aceptado estar con este maravilloso grupo de Therapify. Y Lo disfruto mucho, agradezco mucho la invitación y quedo a sus órdenes, cualquier cosa. Un placer. Gracias por su tiempo, chicos y chicas. muchísimas gracias a todos. Un Nos abrazo. vemos Hasta hoy en luego. la tarde con los apoyos a pacientes y el jueves vamos a tener un contador a las 9 de la mañana para que les apoye con las cuestiones de contabilidad. ¿Va? Muchas gracias a todos. Bonito Nos día. vemos. Igualmente. Bye.